Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 221. En el corazón del bosque de Sunnivale, las llamas bailaban furiosamente, alimentadas por el poder de Gabriel. El calor abrasador y el humo dificultaban la respiración, pero ni Wednesday ni Enid se detuvieron. Por desgracia para ellos, Gabriel no solo podía controlar el elemento viento, sino también el fuego, un fuego poderoso y letal que ahora se fusionaba con las llamas circundantes. Sin embargo, su sinergia mejoraba con cada segundo que pasaba. Enid atacaba de frente, sin descanso, obligando a Gabriel a mantenerse en movimiento, mientras Wednesday acechaba en las sombras, emergiendo en los momentos precisos en que Gabriel intentaba contraatacar a Enid. Ella le asestaba cortes precisos que lo obligaban a retroceder y a limitarse a defenderse. Lo estaban presionando. Las marcas de la batalla eran evidentes en su cuerpo. Cortes superficiales en la ropa, un moratón en el brazo izquierdo y una ligera dificultad para respirar revelaban que, a pesar de ser un psíquico de élite, no estaba ileso. Pero ellos tampoco. Enid empezaba a agotarse. Su cuerpo aguantaba gracias a su regeneración licántropa, pero la fatiga muscular se acumulaba por los constantes ataques y choques. Aún así, Gabriel empezaba a frustrarse. «Molestos como insectos», murmuró Gabriel irritado mientras flotaba a más de 10 metros del suelo, sostenido por su elemento viento. De repente, una ráfaga de fuego explotó desde su cuerpo, obligándolos a ambos a retroceder. Enid gruñó y Wednesday se protegió con su sombra, pero el calor la alcanzó, haciéndola chasquear la lengua por la quemadura en su brazo. Sin perder tiempo, Gabriel levantó ambas manos y combinó sus dos elementos. Una ráfaga de viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, atrapando el fuego en un tornado llameante. «No puedo dejar que lance eso», pensó Enid. Ese ataque sería devastador, teniendo en cuenta la distancia que lo separaba de Gabriel. Sin dudarlo, flexionó las piernas con toda la fuerza de su cuerpo y saltó hacia Gabriel con una fuerza monstruosa. El suelo tembló bajo sus patas cuando despegó. Se lanzó en un arco brutal, con las garras extendidas y listas para destrozar a Gabriel antes de que pudiera completar su ataque. Wednesday no se quedó de brazos cruzados. Tenía la misma idea. Sombras emergieron del suelo como tentáculos vivientes, extendiéndose rápidamente hacia Gabriel. Al mismo tiempo, levantó su guadaña y lanzó un poderoso tajo, generando una ola de oscuridad que cortó el aire como una espada de obsidiana. Gabriel no esperaba que ambas chicas se lanzaran sobre él en lugar de retirarse. Las sombras se enroscaron fuertemente alrededor de su tobillo derecho, tirando de él hacia abajo y desequilibrándolo en el aire. TCH. Chasqueó la lengua con irritación. El tornado de fuego que había formado en su mano vaciló por un instante. Ese instante fue suficiente. Enid se abalanzó como un cometa. Su puño con garras se estrelló contra la cara de Gabriel con una fuerza aterradora. ¡Pam! El impacto lo lanzó por los aires como un proyectil, y su cuerpo giró en el aire por la inercia del golpe. El tornado de fuego que había reunido en la palma de la mano se liberó de forma errática, disparándose hacia un lado. En el momento en que tocó el suelo, la energía comprimida explotó en una columna de llamas que se elevó hacia el cielo. El fuego rugió, extendiéndose rápidamente y devorando los árboles cercanos. La onda expansiva lanzó escombros y cenizas por los aires, sacudiendo el suelo con una explosión ensordecedora. Los restos de la explosión de fuego se abalanzaron hacia Wednesday y Enid. La primera utilizó su habilidad de viajar a través de las sombras para escapar de las llamas, mientras que Enid saltó para evitar el calor abrasador. Cuando el humo comenzó a disiparse, Gabriel ya se había puesto en pie. Avanzó hacia ellas a través de las llamas, con la figura bañada por un resplandor naranja. Le goteaba sangre del labio y tenía uno de los ojos enrojecido por el impacto. «¿Eso es todo?», pensó Enid, frunciendo el ceño. El puñetazo había sido fuerte, limpio, perfecto. Había puesto toda su fuerza en él, toda la coordinación que ella y Wednesday habían logrado, y, sin embargo, el daño que Gabriel había sufrido era decepcionante. «Su escudo de viento es poderoso», señaló Wednesday a su lado, con tono analítico. «¿Hay alguna forma de contrarrestarlo?», preguntó Enid, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de su cuerpo. «Nunca pensé que un psíquico me superaría en una batalla de resistencia, a este ritmo, ella se cansaría primero. Su autocuración no podría seguir el ritmo».
El intenso calor del fuego no era ninguna broma y, aunque su regeneración era buena, no duraría para siempre. Si recibía un golpe directo del viento cortante, ni siquiera su factor curativo podría salvarla. «Podemos usarlo contra él», dijo Wednesday con un brillo calculador en sus ojos oscuros. «¿A qué te refieres con usarlo?», preguntó Enid, confundida. «El escudo de viento. Lo manipula activamente, no es automático». «¿Cómo?». «Parece que siempre está activado», dijo Enid. «Sí, pero su grosor y densidad cambian dependiendo del área que protege. Cuando le golpeaste, el escudo se intensificó en ese punto durante una fracción de segundo», explicó Wednesday. «Eso significa que si le obligamos a reforzar una zona, podríamos encontrar un punto débil en otra. Si atacamos simultáneamente desde dos puntos opuestos», dijo Wednesday, con un plan empezando a tomar forma en su mente. Gabriel se detuvo a unos metros de ellos, observando con una mezcla de curiosidad y superioridad. «¿Ya terminaron de susurrar sus secretitos, chicas?». Su voz era burlona, pero su postura se había vuelto más cautelosa. Sabía que ya no estaba en una situación en la que pudiera sentirse tan seguro como antes. Enid soltó un gruñido sordo y flexionó las piernas, lista para moverse. Wednesday ajustó el agarre de la guadaña. La lucha continuó. Las llamas se hicieron más intensas. El aire estaba cargado de calor y humo. Gabriel ya no parecía tan impoluto como antes. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y cortes. La sangre le goteaba por el labio partido y tenía el ojo izquierdo hinchado y enrojecido. Enid jadeaba, sintiendo cómo le ardía el cuerpo por dentro. Sus músculos gritaban en señal de protesta, pero no podía detenerse. Wednesday, por su parte, no estaba mucho mejor. Su traje monocromático estaba quemado y rasgado. Varias zonas de su piel estaban enrojecidas y doloridas por las llamas de Gabriel. Pero su mente seguía lúcida, calculando cada movimiento con precisión. El plan estaba funcionando. Sin embargo, Gabriel se estaba adaptando. Poco a poco, ya no se limitaba a defenderse, sino que encontraba aberturas para contraatacar con implacable ferocidad. Un corte de viento rozó el hombro de Enid, abriéndole una profunda herida. Una explosión de fuego pasó peligrosamente cerca de la cara de Wednesday justo cuando salía para apoyar a Enid. TSCH, pensó Wednesday mientras retrocedía, lanzando un corte oscuro hacia Gabriel para que Enid pudiera retirarse con más seguridad. «Esto se acaba ahora», dijo Gabriel, respirando con dificultad, con la paciencia agotándose. Nunca pensó que dos chicas de la edad de su hija pudieran ser tan problemáticas y llevarlo tan lejos. Levantó la mano y el aire a su alrededor comenzó a arremolinarse con una fuerza inmensa. El fuego se comprimió en su palma, girando en espiral con el viento y formando un torbellino llameante. Otra vez. «No puedo dejar que lo lance», pensó Enid, doblando las piernas y saltando hacia Gabriel. Pero en el último momento, Gabriel sonrió burlonamente. El torbellino de fuego se disipó de repente y, en su lugar, se formó en su mano una espada de fuego y viento. La hoja ardía con un calor abrasador y el viento que la rodeaba emitía un sonido agudo y mortal. «¿De verdad creías que iba a usar el mismo ataque, mujer lobo?», se burló Gabriel con frialdad. Enid abrió los ojos como platos. Estaba en el aire, incapaz de cambiar de dirección. No había escapatoria. La espada de fuego y viento se elevó por encima de su cabeza, lista para cortarla en dos. Wednesday emergió de las sombras, presenciando la escena. Gabriel, totalmente concentrado en su ataque, había debilitado su escudo defensivo más que nunca. Tenía la espalda al descubierto. Ella podía acabar con él o, al menos, asestarle un golpe mortal que lo dejaría en estado crítico. En una fracción de segundo, recordó la visión. Enid, sin vida. Su cuerpo inmóvil cerca del bosque, el letrero de Sunnivale como testigo silencioso de su destino. Esa espada, esa fue el arma que la mató. Por eso había enviado a Enid aquí. Su antigua compañera de cuarto, su casi amiga, ahora su rival en el amor. Asegurarse de que viniera aquí era una forma de garantizar que el destino se cumpliera. Sin embargo, si Enid no hubiera venido, Wednesday probablemente habría muerto enfrentándose sola de Gabriel. No era tan tonta como para sobreestimar sus habilidades. Y, sin embargo, mientras veía a Enid luchar con todas sus fuerzas, mientras veía su determinación por ayudar a Luke, sin importarle su propia vida ni su enemistad, Wednesday dudó. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, aunque su expresión seguía igual de impasible y sus ojos tan vacíos como siempre. Cuando Gabriel levantó la poderosa espada para golpear a Enid, Wednesday tomó una decisión.
No la dejaría morir. A pesar de todo, a pesar de los celos, a pesar de su historia con Luke, algo dentro de Wednesday se reveló. Rápidamente levantó la mano. Sabía que no podía enfrentarse a la espada de Gabriel de frente. Su fuerza no era suficiente para desafiar tal fuerza bruta en un combate directo. Con un movimiento tan rápido que apenas se veía, Wednesday invocó sus sombras, que se extendieron desde sus pies hacia el aire como tentáculos de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, las sombras se lanzaron hacia Enid, apuntando a su talón, que estaba suspendido en el aire mientras intentaba esquivar el golpe de Gabriel. Wednesday concentró toda su energía en el contacto, calculando la distancia y el peso de Enid. La sombra tenía que actuar con extrema rapidez. Las sombras arremetieron con furia, envolviendo el talón de Enid en un agarre mortal y tirando de ella hacia un lado, justo a tiempo para sacarla del camino de la espada de Gabriel en el último segundo. Enid fue lanzada con tal fuerza que se estrelló contra el suelo, aterrizando con dureza, pero sana y salva. La espada de fuego y viento de Gabriel golpeó la tierra, desatando una explosión de destrucción. Una profunda y larga hendidura abrió el suelo. El sudor goteaba frío por la frente de Enid mientras contemplaba los enormes daños que había causado la espada, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que el escudo de viento de Gabriel se había debilitado tras ejecutar un ataque tan poderoso. Wednesday podría haber aprovechado esa oportunidad. Podría haberle asestado un golpe mortal en la espalda, acabando con Gabriel allí mismo. Pero, en lugar de eso, la había salvado. ¿Por qué? No había tiempo para pensar en ello. Gabriel, ahora furioso porque su ataque mortal había fallado, volvió a cargar contra ellos con aún más rabia. Capítulo 222. Luke continuó su batalla en medio de las calles de Sunny Valley. Elliot utilizó su extraña técnica de teletransportación en momentos específicos, lo que dificultaba esquivarlo, ya que Luke no podía predecir exactamente cuándo activaría su visión del futuro. Ya había recibido 3 cortes, uno en cada hombro y otro cerca del abdomen. Afortunadamente, eran superficiales, pero aún así le dolían. Le hacían sangrar y la electricidad que dejaban solo aumentaba el dolor y el cansancio. Esquivar los golpes de Elliot con sus escudos telequinéticos no era la estrategia más eficaz. Cada impacto de su oponente los destrozaba en solo 1 o 2 segundos, lo que obligaba a Luke a reaccionar al instante con Shambles para escapar. Y ya estaba demasiado agotado para seguir usándolo sin parar. El problema era que Shambles requería el uso simultáneo de 2 auras, la blanca y la amarilla. Además, antes de teletransportarse, tenía que formar el escudo telequinético más fuerte posible para resistir los ataques de Elliot, aunque solo fuera por un breve instante. Necesitaba ese segundo para poder reaccionar. No era una estrategia sostenible. Necesitaba otro método. Así que recurrió a su aura azul, plantando una ilusión simple pero eficaz en la mente de Elliot. Usar el plano mental era rápido, más rápido que otros métodos. Al comienzo de la pelea, intentar infiltrarse en la mente de Elliot le había llevado demasiado tiempo. Pero ahora, llevado al límite, su velocidad había mejorado drásticamente. Era una forma extrema de entrenamiento, pero eficaz. Nunca la había utilizado antes, ya que su telequinesis y su clarividencia eran más que suficientes para esquivar los ataques de sus enemigos. Elliot alcanzó a Luke y le asestó un tajo con su espada electrificada. La cabeza de Luke quedó limpiamente cortada, pero era una ilusión. Su cuerpo se distorsionó y se disolvió en cuervos oscuros que se dispersaron en todas direcciones. Elliot frunció el ceño y escudriñó rápidamente los alrededores en busca de su enemigo. Pero Luke ya había escapado, elevándose en el aire con su telequinesis, con 2 orbes condensándose en cada mano. «Toma esto», pensó Luke, lanzando los orbes contra Elliot. Los orbes atravesaron el aire a gran velocidad, pero Luke no estaba satisfecho. Extendió las palmas y les dio un empujón adicional con telequinesis, lanzándolos aún más rápido. Elliot miró los orbes. Con su velocidad, podía esquivarlos, pero sabía que Luke utilizaría Shambles para teletransportarlos a pocos centímetros de él, haciendo que alcanzaran su objetivo. No volvería a caer en el mismo truco. En lugar de intentar esquivarlas, elevó sus defensas al máximo. Una armadura de rayos se expandió alrededor de su cuerpo, crepitando con una intensidad abrumadora. Estaba seguro de que su armadura de rayos resistiría el impacto y lo mantendría ileso. Después de todo, Luke había creado esas esferas en cuestión de segundos y ya estaba fatigado.
Era más seguro recibir el golpe directamente que arriesgarse a esquivarlo, solo para que Luke cambiara su posición con Shambles. Pero eso era exactamente lo que Luke había planeado. Justo cuando la primera esfera estaba a punto de colisionar con Elliot, Luke intercambió su posición con ella usando Shambles. Apareció justo delante de Elliot. La segunda esfera se desvaneció en una ilusión. Si Luke hubiera intercambiado su posición con ambas esferas reales, habría sido un suicidio, porque la explosión de la segunda esfera también le habría dañado a él, ahora que estaba justo delante de Elliot. Luke sabía que un orbe creado en tan poco tiempo no sería eficaz. Quería asestar un golpe preciso y letal a Elliot. En el instante en que apareció, su palma ya estaba preparada. Una hoja de ondas telequinéticas afiladas como cuchillas condensó toda su energía. 10 toneladas de presión cortante, acumuladas desde que esquivó el golpe de Elliot. Usando su ojo analítico clarividente, detectó el punto más débil de la armadura relámpago de Elliot y atacó al instante. La espada telequinética atravesó la armadura eléctrica de Elliot. Se oyó un crujido. El relámpago parpadeó y la energía comprimida estalló en una explosión cortante. La sangre brotó del abdomen de Elliot mientras ahogaba un gruñido. Por primera vez en toda la pelea, frunció el ceño con furia. En un contraataque instintivo, levantó su espada electrificada y atacó a Luke con un golpe letal. Pero Luke ya no estaba allí. Con otro Shambles, había desaparecido. Desde una distancia segura, Luke jadeaba pesadamente, con el agotamiento recorriendo su cuerpo, pero sonrió. Por fin le había infligido una herida grave. Maldito, Elliot apretó los dientes y se presionó el abdomen herido con una mano. No esperaba que Luke fuera tan audaz, que lanzara un ataque a tan corta distancia. Durante toda la batalla, Luke había sido cauteloso con la electricidad, evitando el combate cuerpo a cuerpo en la medida de lo posible. Luke podría haber intentado profundizar el corte o infligir un daño crítico, pero el contraataque de Elliot fue demasiado rápido. Si se hubiera quedado un segundo más, habría terminado con una espada electrificada atravesándole el cuerpo por pura codicia. Elliot no dijo nada. No iba a perder el tiempo con palabras. Sabía que si abría la boca, Luke aprovecharía cada segundo para colarse en su mente y plantarle otra de sus estúpidas ilusiones. Un rayo surgió alrededor de su cuerpo mientras se lanzaba hacia Luke. Intención asesina. Por fin. Pensó Luke. Por fin podía usar su haki de observación. Durante toda la pelea, Elliot había mantenido su intención asesina increíblemente baja, casi oculta, lo que hacía que esta habilidad fuera inútil. Esta habilidad permitía a Luke sentir la intención detrás de las acciones de los demás en el futuro inmediato, dándole la opción de predecirlas. Cuanto más fuerte era la intención asesina o la sed de sangre detrás de una acción, más fácil era preverla con esta técnica. Pero si alguien luchaba con una mente fría y sin emociones, como había estado haciendo Elliot hasta ahora, era casi imposible anticipar sus movimientos. Aún era una intención asesina relativamente pequeña, pero suficiente. Esto permitiría a Luke salvar a Shambles, las ilusiones y su visión del futuro, que era mucho más clara pero también agotadora. Cuando Elliot apareció con su espada electrificada lista para atravesarlo, Luke ya se estaba moviendo. Con una onda telequinética precisa, impulsó su cuerpo justo a tiempo, esquivando el ataque con suavidad y alejándose de la electricidad residual. Luke extendió ambas manos hacia Elliot. La gravedad de la atmósfera cambió en un instante. Una fuerza invisible comenzó a converger en un único punto frente a sus palmas. El espacio mismo parecía plegarse, como si colapsara sobre sí mismo. Luke estaba a punto de usar su nueva técnica telequinética, inspirada en un movimiento de su suegro, Gómez Adams. El aire vibró cuando el vacío comenzó a absorber todo a su alrededor. Elliot, todavía envuelto en rayos, frunció el ceño. ¿Qué demonios?, dijo, sintiendo un tirón. Su cuerpo fue arrastrado hacia adelante, por mucho que intentara resistirse. Luke aumentó la potencia. El campo gravitatorio se expandió, obligando a Elliot a perder el control de sus movimientos. La electricidad a su alrededor crepitaba de forma errática, tratando de estabilizar su posición, pero fue inútil. Fue lanzado directamente al centro del vórtice. Compresión. Pensó Luke mientras apretaba los puños. Mierda. Pensó Elliot cuando el vórtice se colapsó en un solo punto. La compresión fue instantánea. El espacio pareció explotar. Elliot fue lanzado como un proyectil, su cuerpo voló por los aires hasta estrellarse contra un edificio, atravesando la pared como si no fuera nada. El rugido resonó por toda la zona.
Es mucho más poderoso de lo que imaginaba, pensó Luke. Desde su posición en el aire, la única señal visible de su técnica era la vibración del aire a su alrededor, como si la propia atmósfera estuviera temblando. Pero si hubiera estado en el suelo, el resultado habría sido mucho más destructivo. El suelo se habría hecho añicos, el asfalto se habría desgarrado en pedazos y cualquier objeto suelto en la zona habría sido absorbido violentamente antes del colapso final del vórtice. Aún así, la técnica no había alcanzado todo su potencial. Luke estaba fatigado y la cantidad de ondas telequinéticas que podía condensar no era óptima. Sin embargo, no era que estuviera reservando la técnica, sino que ese era el momento adecuado para usarla. Cualquier intento anterior habría sido demasiado arriesgado. Luke llamó a esta técnica vórtice de convergencia. Es diferente del uso normal de la telequinesis. Cuando se aplica la fuerza telequinética a un objeto o persona, simplemente se empuja o se tira de ellos en línea recta, como si una mano invisible los moviera. Se trata de una fuerza externa, cuya eficacia depende de la resistencia del objetivo. En el caso de Elliot, este enfoque es casi ineficaz, ya que lo contrarresta con su poder eléctrico y su velocidad. Pero el vórtice de convergencia, en lugar de aplicar una fuerza directa, colapsa el espacio utilizando ondas telequinéticas, creando un vacío. La diferencia crucial es que no se trata de hacer que algo se mueva, sino de hacer que no tenga otra opción que moverse. Y cuando el vórtice colapsa, la energía comprimida se libera en una implosión telequinética. No es solo fuerza, es inevitabilidad. A diferencia de su orbe telequinético, que es como una bomba de presión pura y cuya función es impactar y explotar, esta técnica es más útil contra enemigos rápidos y difíciles de atrapar como Elliot. Al atraerlos hacia su núcleo, creando inevitabilidad, reduce la capacidad de escape del objetivo. Tras unos segundos, Elliot emergió del edificio, habiendo sufrido 2 heridas graves en poco tiempo. Aunque el corte en el abdomen era más grave, no se esperaba una técnica telequinética así y le pilló desprevenido. ¿Dónde está?, pensó Elliot, frunciendo el ceño y mirando al cielo donde estaba Luke momentos antes. Capítulo 223. Por desgracia para Luke, Elliot no tardó en encontrarlo y siguió atacando. A pesar de tener 2 heridas graves, su furia parecía crecer y sus ataques se volvieron más agresivos. El campo de batalla era un desastre. La parte norte de Sunny Valley, donde había tenido lugar la lucha, quedó reducida a escombros y llamas. Calles enteras quedaron destruidas, con profundas grietas y coches volcados, mientras que varios edificios tenían agujeros en sus estructuras o se derrumbaban por la destrucción. Luke apenas tuvo tiempo de darse cuenta de la devastación. Jadeaba, su cuerpo gritaba de dolor con cada movimiento. Las graves heridas que había acumulado durante la pelea estaban pasando factura. Respiraba con dificultad y sus extremidades se sentían más lentas de lo habitual. Había superado sus límites. Al igual que en su pelea contra Dolores Spellman, sentía que la cabeza le latía con fuerza, como si el cerebro estuviera a punto de salirse del cráneo. Por otro lado, Elliot había sufrido 2 golpes graves y algunos leves. Su abdomen seguía sangrando y no tenía tan buen aspecto como cuando llegó. Sin embargo, no estaba en tan mal estado como Luke. Flotando en el aire, Luke percibió el peligro antes de verlo. Su haki de observación se activó. Un rayo atravesó la corta distancia que los separaba y Elliot apareció instantáneamente frente a él, con su espada electrificada en alto. Atacó a Luke, que apenas tuvo tiempo de esquivarlo. La electricidad que llenaba el aire lo alcanzó, paralizando momentáneamente sus músculos, lo suficiente para que Elliot girara y le diera una patada directamente en el estómago. Luke salió volando como un proyectil, estrellándose contra una farola antes de golpear el pavimento y deslizarse por el suelo hasta que su espalda chocó contra los restos de un edificio derrumbado. Tosió, saboreando el metal de la sangre en su boca. El dolor se extendió por todo su cuerpo, cada herida protestaba. Su visión borrosa se fijó en algo a pocos metros de distancia. Un cuerpo sin vida. Un hombre que probablemente no había tenido oportunidad de escapar y había quedado atrapado en el fuego cruzado. Tenía la cara cubierta de polvo y sangre, los ojos abiertos pero sin vida. Al comienzo de la batalla en Sunny Valley, Luke había salvado a los civiles que Elliot intentaba matar. Muchos de ellos eran compañeros de colegio de Shadyside. Pero a medida que la lucha avanzaba, su cuerpo acumulaba heridas y sus fuerzas se agotaban, y él se detuvo. Si hubiera intentado seguir salvando gente en su estado actual, habría muerto hacía mucho tiempo. Elliot no le estaba dando ninguna oportunidad. Esta no era una lucha en la que pudiera permitirse ser un héroe.
Dejó de mirar el cadáver del Normie y dirigió la mirada hacia Elliot, que se acercaba a él. Aunque el bastardo estaba en mal estado, no estaba tan herido como él. ¿Era esta una batalla perdida desde el principio?, pensó Luke, sintiendo que aquellos podrían ser sus últimos momentos, o segundos, con vida. «Tienes mal aspecto, Poe», comentó Elliot con una leve sonrisa, aunque su voz delataba un ligero temblor debido al daño que había sufrido en la batalla. Estaba forzando su cuerpo, pero aún le quedaban fuerzas para seguir luchando. «Tú también tienes muy mala pinta, gran patriarca de los Spellman», replicó Luke con sarcasmo, escupiendo sangre mientras usaba su telequinesis para obligarse a ponerse en pie. Cada fibra de su cuerpo protestaba, pero ignoró el dolor. Elliot frunció el ceño. Sin previo aviso, desapareció. Una vez más, utilizó su teletransportación. El haki de observación de Luke percibió una intención asesina y su mirada se desplazó en esa dirección, encontrando a Elliot a poca distancia, blandiendo su espada. Pero su cuerpo no reaccionó a tiempo. La espada de Elliot le atravesó la garganta. La hoja atravesó la carne con facilidad. Luke sintió el filo quemándole la tráquea, el aliento bloqueado por el metal que se la desgarraba. Pero Elliot no se detuvo. Arrastró la espada hacia abajo con un solo movimiento, trazando una línea carmesí a través de su torso. Con un tirón brusco, Elliot retiró la espada y Luke cayó. Su visión se nubló. Sus ojos, antes brillantes, comenzaron a apagarse. El suelo se precipitó hacia él y, cuando su cuerpo golpeó el pavimento destrozado, la sangre se extendió bajo él, empapando el hormigón. «Ahora me siento un poco mejor», murmuró Elliot, haciendo crujir el cuello. Esta batalla había sido mucho más interesante y emocionante de lo que esperaba inicialmente. Conocía la historia de Luke. Un psíquico con 3 auras. Tener 2 auras ya era una rareza. Incluso entre las familias psíquicas más prestigiosas, los nacidos con 2 auras eran escasos. Pero 3, eso era casi inexistente. Incluso en los linajes más distinguidos, la aparición de un psíquico con 3 auras era poco más que un mito. En la familia Spellman, solo se había registrado un caso en toda su historia. Lo mismo ocurría con la familia Poe. Solo los Adams habían producido 2 individuos con 3 auras, pero ya no estaban vivos. Y Luke Poe no solo había nacido con ese poder, sino que sabía cómo utilizarlo. Su historial de combate hablaba por sí solo. Pero Elliot nunca había dudado de su misión desde el momento en que llegó. Desde el principio, supo que no perdería. No contra un chico de la misma edad que sus hijos fallecidos. No importaba cuántas auras tuviera Luke Poe. No. Un grito desgarrador rompió el silencio. La voz resonó con furia y desesperación. Elliot volvió la cabeza hacia el origen del grito. Vio a una mujer pelirroja. No estaba en las mejores condiciones, sus heridas delataban una batalla anterior. ¿Has matado a Amelia?, preguntó Elliot, con tono neutro, aunque algo sorprendido de que su sirviente hubiera perdido contra Natasha, o más bien, contra la sirvienta que había servido a su difunta esposa. Habían venido preparados. Sabían que Luke contaba con la ayuda de su ama de llaves y su novia. Así que trajeron a 3 personas, una para cada enemigo, asegurándose de su exterminio. Natasha no respondió. Con una expresión de rabia absoluta, su brazo derecho se transformó en una ametralladora y disparó sin dudarlo. Una tormenta de balas se abalanzó sobre Elliot. Él se limitó a suspirar con desdén y levantó la mano. Su palma brillaba con energía eléctrica, con rayos crepitando en su piel, y cuando las balas impactaron, se hicieron añicos al instante. Pero cuando bajó la mano, Natasha ya estaba sobre él. Su cuerpo se había transformado en una roca compacta. Con una velocidad increíble, lanzó una brutal patada giratoria. Elliot levantó los antebrazos en forma de X para defenderse. El impacto lo hizo retroceder varios metros, arrastrando los pies por el suelo destrozado mientras la fuerza del golpe resonaba en el aire. Los ojos de Natasha se posaron en el cuerpo sin vida de Luke, tendido en el suelo, con el rostro pálido y la sangre extendiéndose lentamente por el pavimento roto. Sus ojos vacíos ya no tenían aliento de vida. Su visión se tiñó de rojo y la furia se apoderó de ella. Clavó los ojos en Elliot. «Es culpa mía por tardar tanto», pensó Natasha con amargura. Había ido a recuperar las pruebas que Luke había escondido sin mucho cuidado, pero después estaba dispuesta a ayudarlo. Para ella, la vida de Luke importaba mucho más que cualquier prueba. ¿De qué serviría si él moría? Pero había llegado demasiado tarde por culpa del sirviente de Spellman. Natasha se abalanzó sobre Elliot, el suelo temblando bajo sus pies mientras su cuerpo se transformaba una vez más.
Otra capa de piedra gruesa envolvió sus extremidades como una segunda piel. Sus puños se transformaron en enormes martillos de roca y se abalanzó sobre Elliot con una velocidad increíble. «Muere», rugió, decidida a hacerle pagar, aun sabiendo que sus posibilidades de victoria eran casi inexistentes. «Nada de lo que hagas ahora cambiará nada», dijo Elliot con desdén. Mientras Natasha luchaba desesperadamente contra Elliot, Luke yacía inmóvil en el pavimento. «¿He muerto?», se preguntó Luke, con las palabras resonando en su mente como un susurro lejano. La abrumadora sensación de paz que lo rodeaba era demasiado intensa como para seguir estando en el mundo físico. No sentía ningún dolor, ni físico ni emocional. Era como si todo lo que había experimentado, cada cicatriz y cada herida, hubiera desaparecido. Todo estaba en calma, en silencio. Se sentía ingrávido, como si flotara en un océano vasto y sereno. Un lugar mejor, pensó. Un lugar sin el sufrimiento de su lucha contra Elliot, sin la constante paranoia de tener que sobrevivir en un mundo lleno de seres sobrenaturales y monstruos. Sin las amenazas de la familia de parias más poderosa que lo quería muerto. Sin esa presión. Entonces, su mente se desvaneció, como si una corriente invisible lo empujara hacia recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. La imagen de un niño débil, completamente diferente de quien era ahora, comenzó a tomar forma en su mente. Su primera vida, en la que murió a la temprana edad de 13 años. En esa vida no había poderes psíquicos, ni hombres lobo, ni nada. Solo el silencio de una casa vacía, el repiqueteo de su teclado, unos padres ausentes consumidos por el trabajo, el acoso en el colegio y poco más que mereciera la pena mencionar. Luego, la escena cambió a un recuerdo de su nueva vida. Su nueva identidad como Luke. La vida en el orfanato. La primera vez que utilizó la telequinesis, solo tenía 3 años. Un recuerdo tan vívido que, incluso ahora, parecía que hubiera sucedido ayer. Estaba en una habitación compartida con todos los demás niños. Por el suelo había juguetes viejos y gastados. Ser un niño pobre de 3 años era horrible. Por puro aburrimiento, algo hizo clic en su mente mientras miraba una pelota maltrecha que de repente se elevó en el aire. Una oleada de emoción lo invadió al usar su telequinesis por primera vez. El siguiente recuerdo lo llevó a cuando tenía 11 años, en la escuela. Recordó la sensación de estudiar un libro de texto de historia. Al día siguiente, cuando intentó recordar el pasaje que había leído, pudo recordarlo perfectamente. Sin darse cuenta, su mente se había sumergido en un recuerdo idéntico, despertando su aura azul por primera vez. El siguiente despertar llegó con un recuerdo más reciente. Estaba en un bosque oscuro y espeluznante, enfrascado en una batalla a vida o muerte contra una bruja grotesca y horrible. Su primera lucha a muerte en este mundo, el mismo año en que entró en Nevermore, conoció a su primera novia e hizo su primer amigo. En esa batalla, Luke despertó por primera vez su Haki de observación, sintiendo la intención asesina de la bruja. Así fue como despertó su aura blanca, la clarividencia. Después de eso, surgieron más recuerdos fragmentados, entrelazados con voces y momentos que destellaban como escenas de una película. Sus 2 amigos, Javier y Ajax. Todos los buenos momentos que pasó con ellos, jugando hasta altas horas de la noche, comiendo pizza, asistiendo a clases, pasando el rato en la cafetería de Nevermore y mucho más. Pero entonces, esos recuerdos se desvanecieron, sustituidos por la familia Adams. Gómez, Morticia, Pugsley, Fester y la Cosa. Esa extraña familia, pero que lo había aceptado y le había dado un hogar. A continuación, apareció el rostro de Natasha, con su expresión siempre seria, pero que siempre lo había cuidado en silencio, sacrificando su propia vida para protegerlo desde que era un bebé. Luego, apareció la figura de un fantasma hablador, su tatarabuelo, un espectro excéntrico que lo había ayudado a entrenarse y lo había hecho sentir como si tuviera un abuelo, aunque solo fuera un fantasma. El fantasma siempre decía que el legado de la familia Poe nunca terminaría, que su linaje siempre viviría y que Luke tenía que ser quien continuara esa historia. Aunque la forma en que lo decía era un poco inquietante, las palabras de su tatarabuelo se habían grabado en su mente. Y entonces apareció Wednesday. La persona con la que compartía una conexión tan profunda que, a veces, sentía como si el resto del mundo dejara de existir cuando estaban juntos. La chica con la que podía mostrarse vulnerable. Un alma gemela con la que podía dejarse llevar, apoyarse en su hombro sin sentir que eso le hacía menos fuerte. Wednesday lo entendía como nadie lo había hecho nunca. La forma en que se miraban tenía algo profundo que los unía.
Quizás había habido alguien más así. Un recuerdo de Enid pasó por su mente, un repentino estallido de todos los momentos que habían pasado juntos. Ella había sido su primer amor, su primer flechazo, la persona que había iluminado su mundo y lo había sacado de su vida solitaria. En ese estado cercano a la muerte, se dio cuenta de que, en cierto modo, nunca había dejado de quererla. Aunque su relación había terminado, Enid había sido un punto de inflexión en su vida. En ese momento, todo se desvaneció de nuevo en una oscuridad total y un silencio inquietante. Hasta que, de repente, el vacío oscuro se iluminó con un tenue resplandor verde que se hizo cada vez más intenso. El calor se intensificó, envolviéndolo por completo, y la luz verde comenzó a brillar con fuerza, como un faro en la oscuridad. En ese mismo instante, una oleada de energía psíquica lo atravesó, llevando consigo una fuerza vital que lo devolvió a la vida. Luke sintió que su conciencia, que hasta entonces se había ido disolviendo lentamente en recuerdos fugaces y momentos fragmentados, volvía a cobrar una nitidez cristalina. Un torrente de sensaciones inundó su mente. El sonido de su respiración, el latido rítmico de su corazón, el pulso de su cuerpo. Se dio cuenta de que seguía allí, en el mundo físico, todavía vivo. Y entonces, sus heridas, las que lo habían dejado al borde de la muerte, comenzaron a sanar. Luke sintió que su cuerpo maltrecho y moribundo comenzaba a repararse a una velocidad inhumana. Las cicatrices de las espadas, la carne desgarrada, todo comenzó a recomponerse, regenerándose bajo la influencia de una energía curativa que nunca antes había sentido dentro de sí mismo. Con un suspiro, Luke abrió los ojos y se incorporó lentamente, sus heridas sanando a medida que se levantaba. Esto aún no ha terminado. Capítulo 224. Mientras Luke regresaba de la muerte, en otra parte del campo de batalla, Natasha jadeó, con el cuerpo cubierto de cortes y moretones. Le temblaban las piernas por el agotamiento. Solo habían pasado 2 minutos y ya estaba a punto de morir. Frente a ella, Elliot permanecía impasible, sin una sola herida nueva, solo las que le había infligido Luke. Esto es lo que Luke tuvo que enfrentar, pensó Natasha, apretando los dientes con frustración. El dolor en su pecho no era solo físico. Era culpa. Era arrepentimiento. Había cuidado de Luke desde que era un bebé, y sin embargo había dejado que se enfrentara solo a ese monstruo. Un chico de 16 años había soportado el peso de una batalla imposible, había luchado hasta su último aliento y nadie había estado allí para ayudarlo. Su visión se nubló por la rabia y la desesperación. No tenía ninguna posibilidad, y lo sabía, pero no le importaba. Elliot ladeó la cabeza, como si ya estuviera aburrido de la lucha. Su espada electrificada crepitó con nueva intensidad, acumulando una carga brutal. Natasha sabía que estaba en grave peligro. Elliot dio un paso adelante, con su arma brillando con una oleada letal. Natasha intentó moverse, pero su cuerpo agotado no respondió a tiempo. No iba a esquivarlo. No había forma de defenderse, y su piel, dura como la piedra, no era lo suficientemente fuerte como para soportar un ataque de tal magnitud. Pero, de repente, el aire a su alrededor se distorsionó. Ambos lo sintieron. Un escalofrío recorrió la espalda de Elliot. Había algo detrás de él. Sus instintos registraron el cambio en la atmósfera, pero ya era demasiado tarde. Desde su posición, Natasha vio una figura de pie detrás de Elliot. Su corazón dio un vuelco. Abrió los ojos con incredulidad. ¿Luke? Pensó conmocionada. No podía ser real. Él no podía estar allí. Estaba muerto. Por un momento, pensó que su mente desesperada y derrotada le estaba mostrando una ilusión antes de morir. Pero entonces, antes de que la espada de Elliot pudiera alcanzarla, Luke levantó la palma de la mano. La energía psíquica condensada vibró en su mano y, con un movimiento limpio y calculado, le cortó el brazo a Elliot de un solo golpe. Elliot giró la cabeza, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por primera vez en toda la pelea, su expresión mostró algo que nunca antes había reflejado: incredulidad. Ver a Luke allí, de pie con el cuerpo completamente regenerado, lo sorprendió tanto como a Natasha. Esa conmoción, combinada con una sutil orden mental que se deslizó en su mente como un susurro, diciéndole quédate quieto, fue suficiente para congelar su cuerpo por un momento. Y Luke no desperdició la oportunidad. Apretó el puño y, en un abrir y cerrar de ojos, la energía telequinética se condensó a su alrededor. Una esfera translúcida y vibrante, con ondas telequinéticas condensadas, rodeó su puño. Luke golpeó hacia la espalda de Elliot. La esfera explotó en ondas telequinéticas, amplificando el puñetazo en el momento del impacto.
El puño se hundió en la espalda de Elliot con una fuerza devastadora, doblándolo por completo. La onda expansiva resonó en el aire. Elliot salió disparado como un proyectil hacia Natasha. Pero Luke ya lo había calculado todo. Antes de que el cuerpo incontrolable de Elliot pudiera chocar con Natasha, Luke lanzó una onda telequinética leve pero rápida que empujó a Natasha hacia un lado. Elliot, incapaz de detenerse, se estrelló violentamente contra un coche en medio de la carretera. El metal se retorció, el parabrisas se hizo añicos y el impacto abolló la carrocería como si le hubiera caído un meteorito. El golpe le había alcanzado de lleno. Tenía lesiones internas graves, respiraba con dificultad y le salía sangre por la boca. Ya no tenía un brazo y ahora su situación era crítica. Durante un instante, todo quedó en silencio. Luke se quedó de pie, observando la escena. Natasha no podía apartar la mirada de él, dudando de lo que veía en sus ojos. El cuerpo de Luke todavía tenía sangre seca en el cuello y el torso, exactamente donde la espada de Elliot lo había atravesado antes. Pero ahora, esas heridas estaban completamente cerradas, dejando solo cicatrices recientes. Elliot gruñó y se obligó a ponerse de pie. Dolorido, sin un brazo, con heridas internas y la boca manchada de sangre, Elliot miró a Luke a los ojos. «Hola, ¿cuánto tiempo sin vernos?», dijo Luke, con una voz inusualmente alegre, casi burlona. Luke levantó una mano y señaló con dos dedos su propio cuello, donde la espada de Elliot lo había atravesado hacía unos minutos. Luego bajó la mirada hacia su torso, mostrando las cicatrices de lo que debería haber sido una herida mortal. Solo una cosa vino a la mente de Elliot. «Aura verde», murmuró Elliot. Luke chasqueó los dedos y sonrió ampliamente. «Correcto». Elliot no podía creer lo que estaba oyendo. No tenía sentido. Pero antes de que pudiera decir nada más, Luke comenzó a hablar rápidamente, casi balbuceando. «Ha sido un viaje interesante, ¿sabes? Cuando me clavaste la espada en la garganta, sentí un dolor insoportable que recorrió todo mi cuerpo. Era como si me estuvieran destrozando por dentro y, en solo unos segundos, todo se volvió oscuro. No había nada. Solo oscuridad y silencio absoluto». Elliot lo observaba con recelo, pero Luke siguió hablando, como si estuviera reviviendo cada momento en su mente, que iba a toda velocidad. Por un momento, pensé, genial, se acabó. Pero entonces, apareció ese resplandor. Verde, cálido. Fue entonces cuando lo comprendí. No era la primera vez que aparecía mi aura verde. Siempre había estado ahí, latente, pasiva, manifestándose en momentos específicos. Como un reflejo involuntario, como algo que protegía mi cuerpo sin que yo me diera cuenta, continuó Luke, con una sonrisa cada vez más amplia, mezcla de fascinación y adrenalina. Pero esta vez fue diferente. No era pasivo. Era una respuesta, una reacción a mi voluntad. En ese momento, cuando sentí que la muerte me atraía, solo pensé en una cosa: no quiero morir. Y entonces, mi voluntad se encendió. Como si algo hubiera despertado. Y supe que no iba a morir. Luke terminó de contar cómo volvió a la vida. ¿Qué demonios le pasa? ¿Está drogado?, pensó Elliot. Había algo inquietante en la forma de hablar y actuar de Luke, tan diferente a antes. Quizás el simple hecho de haber regresado de las fauces de la muerte lo había dejado en un estado de hiperconciencia, como si su mente aún estuviera procesando lo imposible. «La causa de tu derrota y la caída de tu familia no es apuntar a mi cabeza», dijo Luke, dando por sentada su victoria. Elliot entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. La afirmación de Luke le provocó un escalofrío de frustración e incredulidad. «¿Mi derrota?», murmuró, con un deje de furia en la voz. «La lucha no ha terminado». Luke, con el rostro empapado en sudor y sangre, estalló en carcajadas. Una risa llena de adrenalina, como si estuviera disfrutando cada segundo del momento. «¿Qué? ¿En serio?», dijo Luke, con una sonrisa que mostraba tanto burla como alegría. «A pesar de haber perdido un brazo, ¿de verdad crees que saldrás vivo de esta?». Su expresión era una mezcla de éxtasis y locura. Elliot apretó los dientes, a punto de responder, cuando algo lo hizo callar. Luke ya no estaba donde debería estar. Sus pupilas se contrajeron. Hacía solo un segundo, Luke estaba a unos 10 metros de distancia, pero ahora, estaba justo delante de él. La sorpresa fue instantánea. ¿Cómo había llegado allí tan rápido? Entonces lo comprendió. Una ilusión. Una vez más, había jugado con su percepción. Además, la velocidad de Luke había cambiado.
Su telequinesis lo impulsaba con más velocidad de lo habitual, y su aura verde, recientemente despertada, no solo lo había curado, sino que también había eliminado parte de su fatiga y fortalecido su cuerpo. Elliot no pudo esquivar el golpe a tiempo en su estado actual. Pero aún tenía una vía de escape. En el último segundo, activó su teletransportación, alejándose de Luke antes de que el impacto pudiera aterrizar. O eso creía. Luke ya lo había visto venir. Con su visión del futuro, había predicho la reacción de Elliot. En el momento en que desapareció, Luke utilizó Shambles para reaparecer justo a su lado. Elliot apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que el puño de Luke se estrellara contra su costado. Su puño estaba rodeado por una esfera translúcida de ondas telequinéticas condensadas y, al impactar, las ondas telequinéticas explotaron hacia adentro con una fuerza brutal. El aire reverberó. Elliot salió volando como un proyectil, su cuerpo se elevó varios metros antes de estrellarse contra el asfalto con un impacto seco. Se levantó lentamente, tosiendo sangre y sintiendo que se le rompían varias costillas. Al levantar la vista, vio a Luke en medio de la calle, concentrando energía telequinética a su alrededor. Delante de Luke flotaba una esfera más grande que su habitual orbe telequinético. Una esfera de ondas telequinéticas que parecía zumbar con vibraciones, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. El extraño y cortante sonido que emitía llenó el espacio, y Elliot no necesitaba ser un experto para darse cuenta de que esta técnica no era la misma que Luke había utilizado durante toda la pelea. Luke había creado una nueva forma de esfera, una que no explotaba, sino que atravesaba. Era similar a su corte telequinético, capaz de cortar el mítico bronce. Debido a su mayor tamaño, era más difícil de esquivar que su explosión telequinética. Luke lanzó la esfera hacia su enemigo a gran velocidad. Elliot utilizó su teletransportación para esquivarla. Pero, una vez más, Luke ya lo había anticipado con su visión del futuro. Utilizó Shambles, teletransportando la esfera directamente a la ubicación de Elliot, intercambiando el orbe por una partícula muy pequeña de tierra que había detectado con su clarividencia. Elliot no se sorprendió por esto y se teletransportó de nuevo al instante. Menos de un segundo antes de que el orbe lo golpeara, lo esquivó por los pelos. «Es inútil», exclamó Luke con una sonrisa, moviendo de nuevo los dos dedos y activando Shambles para teletransportar el orbe de vuelta hacia Elliot. Elliot chasqueó la lengua, pero antes de que pudiera activar su teletransportación, una orden mental entró en su mente. «Detente». Una técnica que Luke había utilizado muchas veces en esta lucha. Una técnica que solo funcionaba con Elliot durante menos de un segundo y que casi nunca funcionaba debido al breve tiempo que tardaba en activarse su efecto. Sin embargo, esta vez, esas fracciones de segundo fueron cruciales. Justo cuando la velocidad de la situación parecía acelerarse más allá de cualquier posibilidad de reacción, ese breve instante fue suficiente. El orbe, con su energía cortante y vibrante, atravesó el cuerpo de Elliot. El lado izquierdo de su torso se abrió por completo, dejando al descubierto sus órganos internos en un estado grotesco. El orbe también le destrozó el brazo. «Imposible», murmuró Elliot, mirando hacia abajo para analizar su cuerpo. La sensación de vacío era insoportable. Su torso tenía un enorme agujero que lo atravesaba por completo, y una sangre oscura y espesa comenzó a brotar a borbotones. La conciencia de Elliot comenzó a desvanecerse, el mundo a su alrededor empezó a difuminarse. En un último intento por procesar la situación, vio una explosión cortante dirigiéndose hacia él. Antes de que pudiera hacer nada, sintió una ráfaga cortante rasgar el aire. La sensación de que su cabeza se separaba de su cuerpo fue lo último que sintió. «Maldito monstruo», pensó Elliot al ver una sonrisa maníaca en el rostro de Luke. Ese fue su último pensamiento antes de que un profundo vacío lo envolviera y su conciencia se desvaneciera por completo. Luke observó cómo la cabeza de Elliot caía al suelo, satisfecho. No cometería el error de no apuntar a la cabeza. Después de asegurarse de que su enemigo estaba 100% muerto, Luke se sentó en el suelo y dejó escapar un profundo suspiro. «He ganado», pensó. Capítulo 225. He ganado, pensó Luke, sentado en el suelo y respirando con dificultad. A pesar de haber despertado el nuevo aura, ahora sentía el peso de todas sus heridas anteriores y el cansancio acumulado tras luchar contra Niklaus, el líder de la rama de los vampiros, y luego contra Elliot. Debido a todas las habilidades que había utilizado, un dolor punzante le martilleaba la cabeza y su respiración se volvía más irregular con cada segundo que pasaba.
Pronto perderé el conocimiento, pensó Luke, recordando la primera vez que sufrió agotamiento psíquico post-límite. Fue cuando agotó toda su energía psíquica y siguió usando sus poderes a pesar de no tener más combustible en el depósito, según le explicó Wednesday. Ahora entendía por qué había recuperado la conciencia tan rápidamente aquella vez. Según los médicos, debería haber estado inconsciente durante un mes o más, pero se despertó al cabo de solo 2 días. Eso fue obra de su aura verde pasiva. De lo contrario, habría pasado mucho más tiempo en coma. De repente, oyó el sonido apresurado de unos pasos. Levantó la mirada y vio a Natasha corriendo hacia él con una velocidad inesperada, con el rostro marcado por el esfuerzo, pero también por una preocupación que Luke no esperaba ver tan claramente en ella. Se arrodilló a su lado sin dudarlo y lo miró fijamente, casi como si comprobara que seguía allí. Luke. Dijo con la voz casi quebrándose, con un temblor en el tono que Luke nunca le había oído antes. Con las manos, Natasha le acarició suavemente las mejillas, escudriñándole el rostro con la mirada, asegurándose de que era real y de que estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó Natasha con voz temblorosa. Estoy bien, mejor que nunca, a pesar de haber muerto y vuelto a la vida. Nada fuera de lo normal, respondió Luke con sarcasmo, con la voz cada vez más débil. Natasha no pudo evitar sonreír aliviada ante las tonterías sarcásticas de Luke. Creí que te había perdido, maldito idiota, dijo Natasha, con un tono inesperadamente tierno hacia Luke. Le pasó una mano por el pelo antes de acercarlo hacia sí y abrazarlo con fuerza. Luke se sorprendió y abrió ligeramente los ojos ante ese gesto. Natasha, siempre tan dura y calculadora, nunca había mostrado tanto afecto. Cuando finalmente se separaron, Luke se encontró mirando a los ojos de Natasha. Sus rostros estaban muy cerca el uno del otro. Gracias a ti, pude ganar, dijo Luke con seriedad. Natasha frunció el ceño y lo miró, algo desconcertada. Yo no hice nada, Luke. Ni siquiera pude herir a Elliot. Tú lo hiciste todo. Si no hubieras luchado contra Elliot, si no hubieras desviado su atención de mi cuerpo, no habría sobrevivido. Si se hubiera dado cuenta de que mis heridas estaban empezando a curarse, me habría matado antes de que pudiera despertar. Gracias a ti pude recuperarme, explicó Luke. Si Natasha se hubiera marchado con las pruebas, él habría muerto. Sabiendo cómo habían actuado sus padres en el pasado, Luke pensó que Natasha no volvería a ayudarlo y que llevaría las pruebas al consejo de los parias. Sin darse cuenta, Natasha se encontró mirando a Luke sin decirle una palabra, cautivada por sus ojos. Luke extendió lentamente la mano hacia la mejilla de Natasha. El contacto de sus dedos con la piel de ella fue suave pero firme. Natasha sintió que su corazón latía más rápido. Una nerviosidad que nunca antes había experimentado la envolvió, algo completamente fuera de su control. Pero antes de que pudiera procesar completamente sus propios sentimientos, Luke activó su nuevo aura. Una energía curativa emanó de su mano. Tocó el largo corte en la mejilla de Natasha y, en cuestión de segundos, la herida se cerró como si nunca hubiera existido. Al sentir el flujo de energía, Natasha soltó un pequeño suspiro de sorpresa y volvió a la realidad. La calidez que había sentido en el pecho comenzó a desvanecerse, pero el nerviosismo aún la mantenía en vilo. Frunció el ceño, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué estás haciendo? No malgastes tu energía conmigo, Luke. Necesitas descansar, dijo Natasha con brusquedad, aunque no apartó la mano de Luke de su mejilla, al fin y al cabo, el corte ya estaba curado. Luke esbozó una débil sonrisa y no respondió, pero con un movimiento rápido y preciso, colocó la mano en la cintura de Natasha, lo que la hizo tensarse. Luke. Exclamó Natasha en un tono más alto de lo que hubiera deseado. Voy a curarte, dijo Luke con calma. Natasha se tensó aún más ante la presión de su agarre. En la cintura, comenzó a sentir una energía curativa que actuaba sobre un corte que Elliot le había hecho con su espada electrificada. No empujó a Luke. Al ver su estado, no quería hacerle daño, ni siquiera el más mínimo. No te preocupes, Natasha, dijo él, mirándola a los ojos. De todos modos, pronto perderé el conocimiento, y es importante que te cure para que puedas protegerme mientras estoy inconsciente. ¿Protegerte? ¿De qué enemigo? Elliot está muerto. ¿Y qué quieres decir con que vas a desmayarte pronto? Preguntó Natasha, tratando de ignorar la cercanía de Luke y la forma en que aún la sostenía por la cintura.
El hermano menor de Elliot está luchando contra Wednesday, Enid y otras 3 auras que no puedo reconocer en mi estado actual, pero son amigos, probablemente familiares de Wednesday, comenzó a explicar Luke mientras analizaba el cuerpo de Natasha y la curaba. Aunque había despertado el aura verde hacía solo unos minutos, ya sabía cómo usarla para curar a otros. Era como la telequinesis, había sabido instintivamente cómo usarla para levantar objetos. Ahora el hermano menor de Elliot se dirige hacia aquí, continuó Luke. Él y Elliot seguramente tenían alguna forma de controlar el estado del otro, y ahora que Elliot está muerto, debe haberse dado cuenta y querrá venir aquí para ver qué ha pasado. Lo más probable es que esté en estado de shock y no crea que su hermano mayor está realmente muerto, añadió Luke. Aún no estaban a salvo. A Natasha no le sorprendió la obstinación de Luke ni el hecho de que siguiera utilizando su clarividencia para observar la batalla de Wednesday y los demás. Wednesday y los demás lo están persiguiendo, pero si llega aquí, Natasha, tienes que proteger el cuerpo de Elliot, dijo Luke, cuya visión comenzaba a nublarse. El libro de Soiga está con Elliot, ¿verdad? Preguntó Natasha, y Luke asintió. Si el patriarca Spellman tenía el libro demoníaco en su cadáver, eso sería una prueba irrefutable contra él. Otra incriminación que, junto con las pruebas recuperadas, pondría a la familia Spellman en jaque. Lo ideal sería matar a Gabriel, pero no sé en qué estado se encuentra, así que la prioridad será proteger el cuerpo de Elliot. Escóndeme en algún sitio y vigila el cadáver, dijo Luke, y finalmente cerró los ojos. Antes de que Natasha pudiera responder, la cabeza de Luke cayó repentinamente sobre su pecho. Luke. Ella lo abrazó inmediatamente. Su cuerpo ya no mostraba signos de fatiga ni heridas. La había curado por completo antes de desmayarse. Idiota, murmuró entre dientes, debatiéndose rápidamente sobre qué hacer. Si protegía el cadáver como Luke le había pedido, eso significaba dejarlo solo e indefenso mientras estaba inconsciente. Pero dudó. No quería dejar atrás a Luke. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si alguien lo encontraba en ese estado? Quizá estaba siendo paranoica, pero la idea de dejarlo vulnerable la inquietaba. Sin embargo, recordó la seriedad con la que él le había pedido que protegiera el cadáver. Ese era el plan. Suspiró y, rápidamente pero sin pasar por alto ningún detalle, escondió a Luke en un edificio cercano. Uno que no hubiera sido afectado por la batalla y no corriera peligro de derrumbarse. El lugar estaba vacío, probablemente abandonado. En una de las habitaciones traseras, encontró una pequeña cama desmontada, posiblemente perteneciente al dueño de la tienda. Allí, con más cuidado del que creía capaz de tener, acostó a Luke, asegurándose de que estuviera cómodo. No tenía tiempo para nada más. Regresó al campo de batalla, donde el cuerpo de Elliot seguía exactamente donde lo habían dejado. Consideró la posibilidad de ocultarlo, pero inmediatamente descartó la idea. Si Gabriel tenía alguna forma de detectar el estado de su hermano, como había deducido Luke, probablemente también podría rastrear su cadáver. Ocultarlo sería inútil. Ahora, lo único que podía hacer era esperar en una posición estratégica un ataque sorpresa que, con suerte, sería letal. Si tan solo pudiera contactar con Wednesday, pensó Natasha desde su escondite, frunciendo el ceño. Si hubiera podido hablar con Wednesday y explicarle la situación, tal vez podrían haber coordinado un ataque. Tal vez habrían tenido una oportunidad real de eliminar a Gabriel y proteger el cadáver de Elliot al mismo tiempo. Pero ahora, todo dependía de demasiados factores inciertos. Y entendían lo que estaba pasando allí y de cómo reaccionarían. Capítulo 226. Natasha apretó los labios y sintió una punzada de frustración. No podía comunicarse con Wednesday ni con los demás, ni podía predecir cómo actuarían sin información. A menos que, pensó, mientras una idea se formaba en su mente. Una idea poco ortodoxa y cruel. Pero eficaz, que podría garantizar la muerte de Gabriel. El vínculo telepático se había roto. Eso significaba que Wednesday debía haberse dado cuenta y, lo que era más importante, debía haber supuesto lo peor. Luke era quien mantenía esa conexión. Si se había roto, solo podía significar que le había pasado algo grave. Wednesday debía de estar preguntándose qué había ocurrido. Enid, aunque ya no compartía un vínculo telepático con Luke, seguía enamorada de él, eso era obvio para Natasha. Así que, si cuando llegaran, persiguiendo a Gabriel, pudiera confirmar sus peores temores, si conseguía gritarles que Luke había muerto, las dos chicas sentirían tristeza. Pero, sobre todo, sentirían furia. Y la única persona sobre la que podrían descargar su rabia sería Gabriel.
Natasha lo sabía porque lo había experimentado ella misma. Cuando Elliot había empalado a Luke delante de sus ojos, había sentido un dolor tan aplastante que apenas podía respirar. Pero, sobre todo, había sentido una furia visceral y salvaje. Si reaccionaba así, Wednesday y Enid se volverían locas. Y en ese estado, impulsadas por la rabia, llevarían sus habilidades al límite. Podría haber una oportunidad real de matarlo, pensó Natasha. Eran 5 contra 1, y entre esos 5, 2 chicas estarían alimentadas por el odio y la furia pura. Wednesday corría a toda velocidad, ignorando sus heridas. La sangre le goteaba por la frente y le empapaba el cuello de la camisa. Le ardía el costado por un profundo corte que Gabriel le había infligido con una ráfaga de viento afilada como una navaja. Le temblaba el brazo izquierdo, entumecido por los golpes. La pelea había sido brutal. Al principio, había sido una batalla de 2 contra 1, Enid y ella contra Gabriel. Y aunque el Speedman era más fuerte individualmente, habían logrado contenerlo e incluso tomar la ventaja en algunos momentos. Pero cuando llegaron los refuerzos, todo cambió a su favor. Lurch, el mayordomo de su familia, había aparecido con una fuerza increíble. Junto a él venían sus 2 primos, Nick y Simón, psíquicos elementales. Aunque esperaba que llegara un miembro más fuerte de su familia, su padre, su madre o su tío, la marea de la batalla comenzó a cambiar a su favor. Con una ventaja numérica de 5 contra 1, la victoria parecía segura. Pero entonces, Wednesday sintió algo extraño. El vínculo telepático con Luke se había roto. Eso solo podía significar una cosa. Se obligó a reprimir el pensamiento. No iba a pensar en lo peor. Luke podría haber roto el vínculo por múltiples razones. Quizás lo había desactivado para conservar energía. Quizás estaba concentrado en otra cosa. Quizás estaba en medio de una pelea y no podía mantener la conexión. Sí. Tenía que ser eso. No había pasado nada malo. Pero entonces, Gabriel dejó de luchar. Simplemente se impulsó hacia el cielo con su elemento y voló hacia la ciudad. Eso desconcertó a todos. Gabriel se dirigía a la ciudad por una razón desconocida para Wednesday y los demás. Pero no podían dejar que fuera allí y apoyara a su hermano, quien, al menos según ellos, estaba luchando contra Luke. Así que comenzaron a perseguirlo. Mientras corrían tras Gabriel, Enid notó algo extraño. Wednesday no decía nada, pero su expresión era extraña. Durante toda la pelea, había mantenido una mirada fría y calculadora. Pero ahora, tenía la mandíbula apretada, la mirada oscura y la respiración entrecortada. Parecía preocupada o incluso triste, algo muy raro en ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Enid. Solo había una persona que podía afectar así a Wednesday. Luke. ¿Qué había pasado? Gabriel se alejaba cada vez más. Él podía volar con su elemento viento, mientras que ellos solo podían perseguirlo a pie. Estaban perdiendo terreno. Pero finalmente llegaron a la ciudad. La escena que se presentó ante ellos era devastadora. Edificios destruidos. Calles agrietadas. Coches volcados. El hedor a sangre impregnaba el aire. Se adentraron en la ciudad hasta que Wednesday se detuvo de repente y miró hacia donde Gabriel se había detenido. Y entonces todos lo vieron. Una figura inmóvil en medio de la calle, rodeada de destrucción. Los ojos de Nick se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Es ese el patriarca Spellman? Preguntó atónito. Uno de los psíquicos más poderosos, muerto. Sin cabeza, sin brazos, con un agujero en el torso. Aunque Nick siempre había bromeado con su hermano, esto era serio. La guerra había comenzado. Y por mucho que le emocionara, no era momento para bromas. Gabriel descendió rápidamente y se dirigió hacia su hermano mayor, con la mente negándose a aceptar lo que veía. No, murmuró, con un hilo de voz. ¿Cómo? Preguntó mientras su respiración se aceleraba. Su hermano estaba muerto, Elliot Spellman, patriarca de una de las familias psíquicas más poderosas. ¿Quién tenía el poder para matarlo? ¿Luke Poe? La idea era absurda. Gabriel sabía que Luke era fuerte. Nadie podía negar su historial de combate. Pero solo era un adolescente de 16 años, la misma edad que sus hijas. A pesar de su talento, sus 3 auras y su rápido crecimiento en la batalla, no debería haber sido suficiente. Y si lo había hecho él, ¿qué clase de genio monstruoso era? El silencio era sofocante. Incluso los demás, Wednesday, Enid, sus primos y Lurch, parecían estar en estado de shock, olvidando por un momento que estaban persiguiendo a Gabriel. Y entonces, desde las sombras, Natasha atacó.
Su cuerpo se convirtió en metal y su brazo se transformó en una afilada espada. Gabriel apenas tuvo tiempo de reaccionar, todavía en estado de shock y sin esperar un ataque sorpresa tan repentino. Se apartó lo justo para evitar una herida mortal, pero un dolor agudo le atravesó el costado, cerca de los oblicuos. TSK. Gruñó, tambaleándose hacia atrás mientras la sangre brotaba de la herida. Su mirada se posó en Natasha, sorprendido. Antes de que pudiera reaccionar, Natasha gritó: ¿A qué esperas? Ataca, maldita sea. Su voz resonó con desesperación mientras miraba fijamente a Wednesday y Enid. Luke está muerto. Rugió Natasha. Matadlo. Si Luke estuviera consciente, no habría podido resistirse a aplaudir la increíble actuación de Natasha. Los pensamientos de Wednesday se congelaron por un momento. Las palabras de Natasha rompieron la última barrera de negación en su mente. Su peor temor se había hecho realidad. Gabriel parpadeó ante la declaración de Natasha. Solo había una explicación. Su hermano y Luke pues se habían matado entre sí. Gabriel apretó los dientes. No tenía sentido quedarse allí. Tenía que irse. Ahora su prioridad era recuperar el cuerpo de Elliot y salir de ese maldito lugar antes de que las cosas empeoraran. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, dos personas ya se abalanzaron sobre él. ¿A dónde crees que vas? Gabriel apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Wednesday se abalanzara sobre él. No había ninguna estrategia. No había frialdad calculada en sus ojos. Solo rabia. Desde el otro lado, Enid se abalanzó sobre él en su forma licántropa, con los ojos brillando con pura intención asesina, una furia animal que Gabriel no había sentido en ella en toda la batalla anterior. Wednesday y Enid, ignorando sus heridas, se lanzaron contra él con tal intensidad que incluso Natasha se quedó desconcertada. Sus reacciones superaron con creces lo que ella había imaginado inicialmente. Wednesday fue la primera en atacar. Su guadaña de oscuridad ya se había formado, con el filo envuelto en una negrura que parecía consumir la luz a su alrededor. Gabriel levantó rápidamente la mano y conjuró una ráfaga de viento afilada como una navaja para detenerla. Pero Wednesday no se detuvo. Se desplazó solo unos centímetros, lo justo para evitar una herida mortal, pero no lo suficiente para esquivarla por completo. Una profunda herida le desgarró el costado y la sangre brotó a borbotones, pero ella ni siquiera se inmutó. Y entonces, su guadaña descendió. ¡Mierda! Zorra loca. Pensó Gabriel, dándose cuenta de que no podía esquivarla a tiempo. La hoja negra se hundió en el pecho de Gabriel, perforando la piel, los músculos y los órganos con una facilidad aterradora. Su sangre salpicó el aire, justo cuando Enid llegaba. En su forma de mujer lobo, se abalanzó sobre él con una velocidad imparable. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cuello, desgarrando la carne y las arterias con un mordisco brutal. Gabriel intentó reaccionar, su cuerpo se incendió para ahuyentar a esos lunáticos, pero Wednesday no le dio la oportunidad. Soltó la guadaña, dejándola clavada en su cuerpo, y con una precisión escalofriante, le clavó los dedos en la cara. Sus uñas le perforaron los globos oculares, clavándose profundamente. ¡Ah! Gabriel gritó de agonía, pero Wednesday no se detuvo. Sus dedos se hundieron más, impulsados por una furia indescriptible, hasta llegar a su cerebro. Gabriel intentó gritar de nuevo, pero su voz se ahogó en un gorgoteo de sangre. Entonces, Wednesday desató su oscuridad. Se extendió desde el interior del cráneo de Gabriel, destruyendo su cerebro. El cuerpo de Gabriel se convulsionó en un último y violento espasmo. Wednesday sacó los dedos de su cara, ahora chorreando sangre oscura y restos de materia cerebral. Lentamente, bajó la mano, con el rostro completamente impasible, pero los ojos ardían con un odio inhumano. Enid, todavía en forma de mujer lobo, no lo había soltado. Sus colmillos seguían clavados en el cuello de Gabriel. Con un gruñido gutural y grave, le propinó un último y brutal mordisco. La piel y la carne se desgarraron con un chasquido húmedo. Enid arrancó un gran trozo de su cuello, sintiendo el calor de su sangre en la lengua antes de escupir los restos al suelo con desdén. Nick y Simón observaron la escena con respeto y, aunque no lo admitirían, con cierto temor hacia su prima e incluso hacia la chica licántropa. Wednesday, con las pálidas manos cubiertas de sangre y pequeños trozos de lo que parecía ser el cerebro de Gabriel, sintió un vacío al darse cuenta de que ya no quedaba nadie sobre quien descargar su furia. Lentamente, se volvió hacia Natasha, con el rostro aún impasible, pero con una tensión en la voz que nunca antes había mostrado. ¿Dónde está?, preguntó, en un susurro apenas audible. ¿Dónde estaba el cadáver de Luke?
Enid también se volvió hacia Natasha, con los ojos llenos de lágrimas, esperando una respuesta. Por muy doloroso que fuera ver el cuerpo de Luke, tenía que verlo con sus propios ojos. Natasha miró a Wednesday con expresión incómoda. En realidad, Luke no ha muerto, respondió. Antes de que pudiera dar más explicaciones, Wednesday se movió rápidamente y convocó otra guadaña de oscuridad. Esta se materializó a su lado con un silbido escalofriante, quedándose suspendida en el aire y apuntando directamente a Natasha. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Wednesday, con voz totalmente desprovista de paciencia. Luke está inconsciente. Lo escondí, después de matar a Elliot, digamos que sufrió otro golpe, y me dijo que teníamos que proteger el cuerpo de Elliot porque es una prueba crucial para incriminar a los Spellman, respondió Natasha, imperturbable ante la guadaña apuntando a su garganta. Wednesday miró fijamente a Natasha. El dolor, el vacío y la rabia que había sentido momentos antes comenzaron a desvanecerse. Luke sigue vivo. Lo repitió en su mente. ¿Dónde está? Llévame hasta él, exigió Wednesday, sin apartar la guadaña de Natasha. No soy tu enemiga, pensó Natasha, observando el extraño estado en el que se encontraba Wednesday. No la culpaba, después de todo, ella había reaccionado igual cuando creyó que Luke había muerto. Enid, todavía en su forma de mujer lobo, tenía lágrimas en los ojos, pero su cuerpo ya no estaba tan tenso como antes. Síganme. Está cerca, dijo Natasha, volviéndose. Pero antes de moverse, miró a los primos de Wednesday y a Lurch. Ustedes. Protejan los cuerpos de Elliot y Gabriel a toda costa, ordenó. Los primos asintieron con seriedad, mientras que Lurch se limitó a soltar un bufido. Después, Natasha guió a Wednesday y Enid hasta el lugar donde había escondido a Luke y donde ahora descansaba. Capítulo 227. Natasha guió a Wednesday y Enid hasta la pequeña tienda donde había escondido a Luke. Cruzaron la puerta trasera y entraron en una habitación oscura y tenuemente iluminada. Allí, en una vieja cama cubierta con mantas gastadas, descansaba Luke. Wednesday fue la primera en correr a su lado. Su respiración era superficial, su rostro pálido, pero aún respiraba. Al confirmar que estaba vivo, su cuerpo le permitió exhalar. Un profundo suspiro, lleno de alivio, escapó de sus labios. Su mano tembló por un momento antes de posarse sobre el pecho de Luke, sintiendo el débil pero constante subir y bajar de su respiración. Estaba vivo. Wednesday no pudo evitar que una lágrima cayera, deslizándose silenciosamente por su mejilla. No se permitió sollozar, no dejó que su rostro se contorsionara por el dolor. Pero la lágrima estaba allí. No voy a llorar, pensó Wednesday, pero no pudo evitar que cayeran un par de lágrimas más. Había hecho una promesa cuando tenía 6 años, cuando murió su escorpión mascota. Nunca volvería a llorar. Wednesday apretó los labios con fuerza, tratando de detener las lágrimas antes de que cayesen más. Enid, ahora de vuelta en su forma humana, observaba la escena con alivio y lágrimas en los ojos. Tras transformarse, se había quedado sin ropa, ya que ésta se había destruido durante el cambio. Por suerte, encontró una manta para cubrirse. Aunque Enid quería acercarse a Luke y tocarlo, se contuvo y observó desde la distancia. Por mucho que le doliera admitirlo, sabía cuál era su lugar. Ahora más tranquila, Wednesday observó más de cerca el cuerpo de Luke. El alivio fue rápidamente sustituido por la furia y la angustia. Su ropa estaba empapada de sangre seca. Su camisa hecha jirones revelaba una gran cicatriz que le recorría el cuello hasta el torso, una herida que debería haber sido mortal. ¿Cómo?, preguntó Wednesday confundida mientras su mano trazaba suavemente la cicatriz, con los dedos manchados de la sangre de Gabriel que corría por el borde áspero de la piel curada. Esa herida, murmuró Enid, mirando la marca en el cuerpo de Luke. Debería ser mortal, terminó Wednesday, mirando a Natasha en busca de una explicación. Aura verde, respondió Natasha, directa y concisa. Wednesday y Enid abrieron los ojos con sorpresa. ¿Qué significaba eso? ¿Estás diciendo que Luke se curó con un aura verde? ¿Su propio aura verde?, preguntó Enid, tartamudeando. Sí, que si no, respondió Natasha antes de contar todo lo que había visto. Cómo Elliot clavó la espada en el cuello de Luke, cómo este se derrumbó en el suelo, apenas con vida, para luego revivir, salvarla y matar a Elliot. Wednesday escuchó con asombro, mirando a Luke repetidamente para asegurarse de que realmente estaba allí. 4 auras. ¿Es eso posible?, preguntó Enid una vez que Natasha terminó de explicar la resurrección de Luke y su lucha con Elliot. Natasha se encogió de hombros, sin saber qué responder.
Wednesday frunció el ceño, tratando de darle sentido a todo aquello. Lo normal es heredar un solo aura de tus padres, explicó Wednesday, recuperando su tono tranquilo habitual. Un psíquico siempre recibe el aura de uno de sus padres, ya sea del padre o de la madre. Hizo una breve pausa antes de continuar. Sin embargo, existe la posibilidad de heredar ambos auras. Es raro, pero no desconocido. En una sola generación de psíquicos, puede haber varios casos como el de Verónica, Sabrina, Luke y yo. Aún más inusual y extremadamente raro es el caso en el que, además de heredar los auras de ambos padres, alguien despierta el aura de un antepasado. 3 auras. Todas las familias psíquicas importantes han tenido individuos con 3 auras. Son casos excepcionales, pero han existido, dijo Wednesday, más para sí misma que para los demás. Lo que nunca se ha documentado es la existencia de alguien con 4, añadió, entrecerrando los ojos pensativa. Pero si es posible heredar los auras de ambos padres y también la de un antepasado, entonces, en teoría, también debería ser posible heredar el aura de un segundo antepasado. ¿Qué? Preguntó Enid, aún tratando de comprender. Cuando se despierta el tercer aura, puede provenir tanto del linaje paterno como del materno. Pero si un psíquico logra despertar un tercero, ¿qué le impediría despertar también el aura del otro linaje ancestral? El silencio se apoderó de ellos. La posibilidad de que Luke fuera el primero en la historia en manifestar 4 auras era aterradora y fascinante a la vez. Los Poe son conocidos por tener usuarios de auras amarillas y blancas. Edgar Allan Poe era usuario de ambas. Luke heredó estas 2 auras, junto con la aura azul de su madre, de la familia Umbrio, dijo Wednesday, mirando a Enid y Natasha. Verónica, murmuró Natasha, recordando a la elegante chica de doble aura de la familia Umbrio, prima de Luke. Exactamente. Ella tiene un aura azul y un aura verde. Los Umbrio, en su genealogía, tienen una mayor tendencia hacia esos 2 tipos de aura, explicó Wednesday. Eso, es increíble, dijo Enid, mirando a Luke como si fuera una especie de espécimen genético monstruoso. Sí. En nuestro continente, no hay registros de ningún psíquico en la historia con 4 auras, al menos que yo sepa, y he leído mucho, así que Luke será el primero en ser documentado, afirmó Wednesday. Pero no puedo decir lo mismo de otras regiones. Europa y Asia tienen linajes psíquicos mucho más antiguos que los nuestros. No sería sorprendente que, en el pasado, un psíquico hubiera logrado lo mismo. Pero la probabilidad de que eso ocurra debe ser inferior al 1%, añadió, y el silencio volvió a llenar la habitación mientras los 3 miraban a Luke. Muy bien, dejemos de mirar a Luke como si fuera una especie de espécimen raro y volvamos a la casa de Shadyside. Este lugar pronto estará lleno de gente normal, dijo Natasha, rompiendo el silencio. La destrucción masiva en Sunnivale pronto atraería mucha atención no deseada, y era mejor marcharse lo antes posible. Wednesday asintió y levantó a Luke en brazos como a una princesa, soportando el dolor de sus heridas sin emitir un sonido. Estás muy herida, más pálida de lo habitual. Déjame llevarlo, dijo Natasha, al darse cuenta de la palidez de Wednesday y de la gran herida que aún sangraba en su costado izquierdo. No. Yo me encargo, respondió Wednesday en tono irrefutable antes de empezar a caminar hacia la salida. Qué terca, pensó Natasha, sacudiendo la cabeza antes de seguirla. Enid los seguía en silencio. Natasha fue a recuperar las pruebas que tanto les había costado encontrar y proteger, mientras Wednesday, Enid y los demás se dirigían hacia Shadyside. Lurch y los primos de Wednesday se encargaron de transportar los cadáveres de los hermanos Spellman, incluida la cabeza de Elliot, por supuesto. Afortunadamente, era de noche, lo que les permitió moverse entre las sombras sin ser detectados. Una vez en la casa, guardaron los cadáveres en el sótano. ¿Deberíamos traer hielo? Ya sabes, para la cabeza, para que el cuerpo no se pudra, preguntó Simón con una mirada extraña, dejando caer el cuerpo de Gabriel en un rincón. No sé, los tíos llegarán pronto. Dejémoslos como están por ahora y que ellos decidan, dijo Nick, reacio a tocar los cadáveres de 2 psíquicos tan importantes. Unos minutos más tarde, Natasha llegó a la casa después de dar un rodeo para recoger las pruebas. Wednesday había acostado a Luke en la cama doble que compartían desde que llegaron a Shadyside y empezaron a vivir allí. Sin perder tiempo, se quitó el jersey blanco y negro, ahora empapado en sangre, y se sentó en una silla junto a la cama. Sacó una aguja y hilo negro de un pequeño kit de costura y comenzó a coser la profunda herida de su costado con la fría precisión de un cirujano.
Natasha, que acababa de entrar en la habitación, la miró con cierta sorpresa. ¿Tú también sabes hacer eso?, preguntó. Sí. Lo aprendí por si alguna vez tenía que hacérselo a Luke, ya que es muy imprudente en las peleas, respondió Wednesday sin apartar la vista de la herida, enhebrando la aguja con firmeza. Nunca pensé que acabaría usándolo en mí misma, y ahora ni siquiera lo necesita, porque tiene un aura verde, añadió, mirando a Luke con una expresión extraña. Enid se sentó en el sofá de la habitación, completamente agotada. Sentía que podía quedarse dormida en cualquier momento, pero se obligó a permanecer despierta. Por suerte, gracias a su regeneración licántropa, mientras permaneciera quieta y evitara el esfuerzo, se curaría gradualmente. Por supuesto, recibir un tratamiento adecuado aceleraría el proceso, pero ella no sabía cómo hacerlo. Parece que Luke te ha prestado primeros auxilios, comentó Wednesday, examinando el estado de Natasha. Tenía la ropa rota y manchada de sangre seca, pero no presentaba ni una sola herida ni contusión. Sí, para poder atacar a Gabriel y tener la oportunidad de matarlo, dijo Natasha. Aunque no hiciste gran cosa. Enid y yo lo matamos, afirmó Wednesday, mirando a Natasha sin pestañear. Natasha frunció el ceño, pero no dijo nada. Había conseguido herir a Gabriel, pero no había tenido oportunidad de continuar atacándolo, ya que ambas chicas se habían abalanzado sobre él como locas. Se hizo un silencio sepulcral entre ellas hasta que Wednesday volvió a hablar con su tono seco y directo habitual. Ve a buscar a mis primos. Natasha entrecerró los ojos y apretó los labios. No era su sirvienta. Pero también quería hablar con los primos de Wednesday, ya que probablemente tenían información útil. No respondió, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación para buscarlos. Capítulo 228. Poco después, Natasha regresó con Simon y Nick. En cuanto entraron en la habitación, los primos de Wednesday se quedaron paralizados al verla. Wednesday estaba sentada en una silla junto a la cama, concentrada en coser la herida de su costado. Su jersey blanco y negro, cubierto de sangre y cortes, estaba doblado sobre la mesa, dejándola solo con un sujetador negro mientras trabajaba en su piel con una aguja e hilo. Simon y Nick apartaron inmediatamente la mirada. No hemos visto nada, dijo Simon, levantando las manos en señal de inocencia. Exacto, nada en absoluto, añadió Nick rápidamente. No queremos que Luke nos mate cuando se despierte. Wednesday puso los ojos en blanco. Luke está inconsciente. Y aunque estuviera despierto, dudo que lo primero que hiciera fuera atacaros por algo tan insignificante, dijo con su tono indiferente habitual. Aún así, terminó la última puntada, mordió el hilo para cortarlo y se levantó. Se acercó a su armario, sacó una prenda limpia y se la puso. ¿Ya están contentos?, preguntó Wednesday, levantando una ceja mientras se ajustaba la ropa y volvía a sentarse junto a Luke. Por completo, respondió Simon, sin atreverse a mirarla directamente. Bien. Ahora que has superado tu crisis de modestia, hablemos, dijo Wednesday, cruzando los brazos. ¿Dónde están mi padre y mis tíos?, preguntó ella. Eran ellos quienes debían estar aquí ayudando. Los verdaderos refuerzos, sin ánimo de ofender a sus primos y a Lurch, pero esa era la realidad. Tu padre y el tío Fester fueron interceptados por dos figuras encapuchadas, eran muy poderosos si pudieron detener a esos dos, respondió Nick con seriedad. Y mi padre, ya lo conoces, estaba en casa enterrado en papeleo, probablemente durmiendo o algo así. ¿Figuras encapuchadas?, repitió Wednesday, que ya tenía una idea de quiénes podían ser. Sí, tu padre se rió mientras los llamaba viejos demoníacos y consiguió crear una abertura para que escapáramos y viniéramos aquí a ayudar, asintió Simon. Uno de ellos era jorobado. ¿Cuántos años crees que tiene? Maldita sea, un psíquico que ha superado la barrera de los 150 años, dijo Nick, frotándose la barbilla. Gracias a los poderes demoníacos, murmuró Wednesday, mirando a su primo con ira. Lo sé, solo lo digo, dijo Nick encogiéndose de hombros, uno de los pocos que no temía el tono gélido y la mirada de Wednesday. No puede ser Edward, dijo Natasha, y Wednesday asintió. Edward era el jefe final. El que lo había empezado todo y había asesinado a Edgar Allan Poe. Un psíquico que debía de haber superado los 220 años. ¿Quién es ese?, pensó Enid, perdiendo el hilo de la conversación. Debe de ser uno de los abuelos de Elliot, los que se creían muertos pero en realidad están vivos y tienen poderes demoníacos, dijo Wednesday, y todos asintieron, excepto Enid, que no estaba familiarizada con los poderes de la familia Spellman.
Teniendo en cuenta la fuerza del tío Fester y el tío Gómez, no tardarán mucho en llegar, comentó Nick, y su hermano no pudo evitar asentir. Sus dos tíos eran auténticos monstruos, inmensamente poderosos y amantes de los combates a muerte. No podía imaginárselos perdiendo contra esos dos ancianos de la familia Spellman, por muy antiguos y poderosos que fueran. No debemos subestimar a estos ancianos con poderes demoníacos, pero estoy de acuerdo contigo. Han estado en las sombras durante demasiado tiempo y dudo que puedan hacer frente a mi padre y al tío Fester, dijo Wednesday. Nick asintió y bostezó al mismo tiempo. Eran más de las 3 de la madrugada y estaba agotado después de correr a toda velocidad hasta allí y luchar contra Gabriel Spellman. Después de que Natasha les dijera que podían dormir en la habitación de invitados, se marcharon. Ella también se fue a la cama después de echarle un último vistazo a Luke. Wednesday y Enid se quedaron solos en la habitación con Luke, que parecía dormir plácidamente, como un ángel. Miércoles, que había estado mirando fijamente a Luke, desvió la mirada hacia Enid, que se encontró con sus ojos. La habitación estaba en silencio, solo el suave y rítmico sonido de la respiración de Luke rompía la quietud. Vi tu muerte en una visión, dijo Miércoles con su voz monótona y gélida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Enid, buscando más detalles. Era consciente del aura violeta de Miércoles. Cuando luchamos juntas contra los demonios menores en la mansión Petropolus, nuestras espaldas se tocaron y tuve una visión de ti muriendo aquí, en Sunnivale, explicó Wednesday. Entonces, me dijiste que viniera aquí para que esa visión se hiciera realidad y yo muriera, ¿verdad?, dijo Enid, levantando una ceja, sin apartar la mirada de ella. Wednesday asintió sin pestañear, sin rastro de arrepentimiento en su rostro. Enid soltó una risa breve, casi amarga. Eso es, lo más típico de Wednesday Addams que he oído nunca, dijo con una leve sonrisa, sacudiendo la cabeza. La expresión de Wednesday permaneció impasible, pero no se esperaba esa respuesta. ¿No estás enfadada?, preguntó Wednesday, curiosa. No. ¿Qué, esperabas que me volviera loca? Sé cómo eres, Wednesday. No me sorprende que hayas intentado deshacerte de mí así. Su respuesta dejó a Wednesday en silencio durante un momento. Además, lo entiendo. Si alguien fuera tras Luke y yo fuera su novia, habría hecho lo mismo, añadió Enid antes de que Wednesday pudiera decir nada. Wednesday ladeó ligeramente la cabeza, observándola más de cerca. Esa no era la respuesta que daría la mayoría de la gente. La obsesión de Enid por Luke era admirable, pensó Wednesday, aunque nunca lo diría en voz alta. Entonces, ¿estás diciendo que, en el fondo, no me odias por esto?, preguntó Wednesday. No te odio, pero alguien más podría hacerlo, dijo Enid con una leve sonrisa, algo poco habitual en su rostro, que parecía fría y calculadora. ¿Luke? Wednesday arqueó una ceja. Sí, respondió Enid, y su sonrisa se desvaneció. Su tono se volvió más serio, casi calculador. Sabes que Luke es capaz de matar sin pensarlo 2 veces si ve a alguien como un enemigo, por insignificante que sea, pero esta misma noche, ha decidido no matar a 2 personas por mí. Tienes que admitir que, en algún lugar de su mente, sigo ocupando un lugar para él, dijo Enid, sonriendo, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. Wednesday no respondió de inmediato. Si se entera de lo que hiciste, si descubre que planeaste enviarme a la muerte, ¿cómo crees que reaccionará?, continuó Enid. ¿Crees que lo descartará como parte de tu encanto gótico? ¿O crees que, por primera vez, habrá una verdadera grieta en lo que sea que tengas con él? Por primera vez, Wednesday vio algo en Enid que nunca había notado antes. Algo calculador. Algo frío. Wednesday no se sorprendía fácilmente, pero esta vez sí lo hizo. No esperaba esto de ti, admitió Wednesday. No esperaba una amenaza así de Enid. Aprendí algo después de estar con Luke, y después de ser tu compañera de cuarto, dijo Enid con una leve sonrisa, pero no había calidez en su voz. Wednesday ladeó la cabeza con interés. Haz lo que quieras. Si quieres, díselo cuando se despierte, dijo Wednesday, imperturbable. Cuando le contó a Enid la visión que había tenido, por supuesto que ya había considerado este desenlace, aunque no había previsto que Enid la amenazara de esa manera. También le sorprendió que Enid hubiera conseguido impedir que Luke matara a 2 personas. Probablemente se refería a los vampiros mestizos, los que habían sido sus compañeros en Shadyside. No lo haré, dijo Enid, volviendo a su tono habitual. ¿Por qué?, preguntó Wednesday, entrecerrando los ojos. ¿Qué sentido tiene?
Al final, tú me salvaste, y Luke lo entenderá. Pero tengo que preguntártelo, ¿por qué decidiste salvarme al final? Preguntó Enid. Recordó el momento en que podría haber muerto, cuando la espada de fuego y viento de Gabriel estaba a punto de atravesarla y ella no tenía forma de esquivarla, ya que estaba en el aire. Porque aún me eras útil, respondió Wednesday simplemente. ¿Útil? No lo creo, replicó Enid sin rodeos. Wednesday no reaccionó, manteniendo su expresión indiferente. Pero Enid no se detuvo ahí. Podrías haber matado a Gabriel en ese momento. Estaba completamente concentrado en mí. Como mínimo, podrías haberlo herido gravemente. Si lo hubieras hecho, aunque no lo hubieras matado, habrías tenido una oportunidad real de defenderte en un combate 1 contra 1 hasta que tus primos y tu mayordomo hubieran llegado para ayudarte, dijo Enid con confianza. Wednesday no dijo nada, y eso solo hizo que Enid dudara más de ella, dudara de su decisión de salvarla. No me salvaste porque fuera útil. Me salvaste porque dudaste, un breve momento de compasión, vaya, ¿quién lo hubiera pensado? Dijo Enid en tono sorprendido. Wednesday la miró fijamente, con la mirada vacía y oscura como siempre. Pero en el fondo, sabía que Enid tenía razón. Nunca lo admitiría, por supuesto. Tienes una imaginación interesante, dijo Wednesday finalmente, con tono seco y el rostro inexpresivo. Enid no insistió. Sabía que, con la personalidad de Wednesday, era imposible que admitiera algo así. El silencio se apoderó de la habitación. Luke permanecía inmóvil, inconsciente, como un ángel dormido, ajeno a la conversación que se desarrollaba a su lado. ¿Y ahora, qué vas a hacer?, preguntó Wednesday, rompiendo el silencio. Quería saber si Enid seguiría persiguiendo a Luke o qué demonios planeaba hacer. No podía leerla tan fácilmente como antes. No voy a perseguirlo más, respondió Enid, suspirando con expresión sombría por primera vez. Wednesday la miró de nuevo, esta vez con un destello de curiosidad en su expresión. ¿Por qué? Porque lo vi, cómo me miró cuando nos reencontramos. Cómo mantuvo la distancia. Y aunque sé que todavía tengo un lugar en su corazón, Luke ya ha tomado una decisión, y esa decisión eres tú, respondió Enid, bajando la mirada. Aunque le dolía admitirlo, era la verdad. Otra decisión que no esperaba de ella, pensó Wednesday, sorprendida una vez más, aunque su rostro no lo delatara. Ya veo, dijo Wednesday con un gesto de asentimiento. Pero si me lo permites, seguiré ayudando en la guerra. Siempre dices que soy útil, ¿te molesta?, preguntó Enid con una leve sonrisa. ¿Lucharías por alguien a quien ya no puedes tener? No es muy lógico, dijo Wednesday, entrecerrando los ojos. Lo sé. Aunque no voy a ir tras él, sigue siendo importante para mí y quiero ayudarlo. Pero eso no significa que vaya a hablar con él ni a quedarme a su lado, no te preocupes, dijo Enid. De acuerdo, aceptó Wednesday. Te diré qué hacer para ayudar. No hablarás directamente con Luke. Enid era un gran activo y aliada para la guerra. Había logrado dar pelea, aunque fuera 2 contra 1, contra Gabriel Spellman, un poderoso psíquico. Su fuerza solo continuaría creciendo, especialmente después de esta batalla. Está bien. Ahora, si no te importa, voy a dormir un poco, y luego me iré antes de que llegue mi madre, dijo Enid con un suspiro. Se había escapado de casa y llevaba un mes ausente de Nevermore. ¿No vas a esperar a hablar con Luke?, preguntó Wednesday, inclinando ligeramente la cabeza. Enid negó con la cabeza. Su expresión seguía siendo neutra, pero había algo en su mirada, una mezcla de resignación y determinación. No. Esta vez no. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Una vez que Enid se hubo marchado, Wednesday apagó las luces y se tumbó junto a Luke, acurrucándose a su lado. Capítulo 229. Hacia las 7 de la mañana, la tranquilidad de la casa se vio alterada por la estruendosa llegada de Gómez y Fester Adams. La puerta se abrió de golpe, como si las bisagras no fueran más que un mero formalismo, y las voces atronadoras de los hermanos llenaron el espacio. ¡Qué gran pelea, hermano!, exclamó Gómez con su característica risa atronadora, colocando las manos sobre el vientre con entusiasmo. El traje que siempre llevaba estaba en mal estado, roto, arrugado y cubierto de suciedad. ¿Sí? ¿Sí? Hacía mucho tiempo que no sentía tanta adrenalina, asintió Fester, frotándose las manos con una energía casi eléctrica. Ese tipo casi me arranca la oreja, ¿lo viste? Ja. Y aún así conseguiste morderle la mano. Ingenioso, dijo Gómez con una amplia sonrisa, recordando cómo su hermano le había arrancado 2 dedos arrugados.
Desde las escaleras apareció una figura. Era Wednesday, que descendía con paso firme, con su expresión de eterno desdén intacta y más intensa de lo habitual. Su mirada era gélida. Molesta. Cállate, ordenó Wednesday con frialdad, en un tono bajo pero afilado como una navaja. Luke está durmiendo. Aunque Luke seguía inconsciente, no quería que las molestas voces de su padre y su tío se filtraran en su subconsciente y le molestaran de alguna manera. Gómez levantó la vista hacia las escaleras al oír la voz de su hija y, lejos de bajar el volumen, soltó otra carcajada. ¿Cuánto tiempo, mi pequeña víbora? Parece que has tenido una batalla emocionante. Exclamó Gómez con orgullo, abriendo los brazos como esperando un abrazo que, por supuesto, nunca llegó. Fester, con su habitual entusiasmo casi maníaco, la saludó con un gesto animado. Wednesday. Tan sombría como siempre. ¡Qué alegría verte! Pero Wednesday no respondió de inmediato. Los miró con los ojos entrecerrados. Estaba de peor humor que de costumbre. No solo por el alboroto innecesario a esas horas de la mañana, sino porque la habían despertado. Y lo que era peor, la habían sacado de su sueño junto a Luke. Después de casi perderlo, esperaba poder pasar al menos unas horas a su lado. Solo unas horas más en el silencio de la madrugada, sintiendo su aliento. Llegáis tarde. La batalla contra Elliot y Gabriel Spellman ha terminado. Ambos están muertos. Sus cadáveres están en el sótano, espetó Wednesday, con voz desprovista de emoción. Gómez y Fester se quedaron en silencio durante un breve instante al oír las palabras de Wednesday. Elliot y Gabriel Spellman. En apariencia, los más fuertes de la familia Spellman. De la misma generación que ellos. Rivalidad durante sus años escolares y, más tarde, aliados ocasionales en el caos del mundo de los marginados. Gómez parpadeó, Fester ladeó la cabeza. Se miraron, procesando la noticia con una seriedad inusual en ellos. Y entonces, como si se hubiera roto un hilo invisible, ambos estallaron en carcajadas. ¿Has oído eso, hermano? La nueva generación ya está enterrando a la antigua, dijo Gómez, acariciándose el bigote. Así es como debe ser. Dijo Fester, dándole una fuerte palmada en la espalda a Gómez. Recuerdo nuestra adolescencia, cuando nos enfrentamos a esos dos. Nevermore contra la Academia de las Artes Oscuras, dijo Gómez con mirada nostálgica. Hermano, yo no fui a Nevermore, ¿recuerdas? Dijo Fester con una sonrisa torcida. Ah, claro. Yo estaba con John en esa época. Mamá te envió a... ¿Cómo se llamaba? ¿El Centro Ravensade para jóvenes con comportamientos extremos? ¿Sí? ¿Qué tiempos aquellos? Hice muy buenos amigos allí. A diferencia de Nevermore o la otra academia, allí nos enseñaban a canalizar nuestra energía destructiva hacia algo productivo, dijo Fester, soltando una risa gutural. Una educación laxa. Dijo Gómez, riéndose por alguna razón desconocida para Wednesday. Lo diré por última vez. Bajen la voz. Luke está durmiendo, dijo Wednesday, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. ¿Te molesta tanto nuestra nostalgia? ¿O, te molesta que hayamos interrumpido tu descanso con tu amado? Preguntó Gómez con una sonrisa pícara, mirando a su hija. Los ojos de Wednesday se entrecerraron peligrosamente. Si seguís gritando y riéndoos así, los próximos cadáveres del sótano serán los vuestros. Es cierto que estamos un poco eufóricos por la pelea, dijo Gómez, tosiendo y bajando el tono anormal. Fester no dijo nada, solo se rió entre dientes mientras se frotaba las manos y miraba a Wednesday. Nunca imaginó que algún día su sobrina encontraría el amor, pensaba que sería una solitaria como él. Pero no era así. Y, por supuesto, se alegraba por ella. De hecho, le caía bien ese chico Poe. Gracias a Luke, Fester se había divertido mucho desde que comenzó la guerra. Se había enfrentado a Dolores Spellman y la había matado, y ahora había luchado contra dos ancianos psíquicos demoníacos. Hacía mucho tiempo que no se divertía tanto. En ese momento, Enid apareció bajando las escaleras. Después de dormir las horas que necesitaba para recuperarse, por fin era hora de irse. Se topó con Wednesday, Gómez y Fester en el vestíbulo de la casa. Reconoció a Gómez. Lo había visto en el evento Nevermore durante el fin de semana de padres del año pasado. En cuanto a Fester, no lo había conocido en persona, pero lo reconoció por su cabeza calva, su expresión maníaca y su piel pálida. Wednesday le había hablado de él durante el tiempo que compartieron como compañeros de cuarto. Enid se acercó a ellos y los saludó cortésmente.
Ellos le devolvieron el saludo con su entusiasmo habitual, sin tener ni idea del complicado pasado que Enid tenía con Wednesday y Luke. Los ojos de Enid se desviaron hacia el bolsillo de Fester. Allí descansaba una pequeña mano llena de cicatrices. «Cosa», exclamó Enid con cariño, al reconocerla. Su voz se llenó de calidez al ver la mano después de tanto tiempo. Durante los días que compartió habitación con Wednesday, Enid había entablado una extraña pero fuerte amistad con Tim. Había algo genuino en su conexión, una especie de vínculo tácito que nunca esperaba encontrar. A pesar del cansancio del viaje y la pelea, Tim saltó del bolsillo de Fester y corrió rápidamente hacia Enid. Con un gesto enérgico, la saludó con entusiasmo, lo que provocó una suave risa de Enid. Wednesday observó la interacción entre Enid y Tim con el rostro inexpresivo. «Oh, es raro que a Tim le guste alguien fuera de la familia», comentó Fester, observando la escena con una mezcla de sorpresa y diversión. Tim siempre había sido una mano bastante reservada y tímida, por lo que verla actuar así era inusual. «Está bien que se relacione con más gente», dijo Gómez, soltando una risita y mirando a Tim como si fuera su propio hijo haciendo amigos. Enid se despidió de Fester, Gómez y Tim, aunque lo más difícil fue explicarle a Tim que tenía que irse. Ya estaría en problemas con su familia, pero cuanto más tardara en volver, peor sería. Luego miró a Wednesday y le susurró en voz baja. «Ayer rompiste tu promesa de no llorar, ¿verdad? Aunque solo fueran unas pocas lágrimas, no sé cuántas hacen falta para romper una promesa», dijo Enid con una sonrisa que no pretendía ser cruel, solo juguetona, como si intentara sacarla de su zona de confort. Wednesday la miró sin cambiar de expresión, pero algo en sus ojos reveló un destello de sorpresa. No estaba acostumbrada a ese tipo de bromas por parte de Enid. El recuerdo de aquella conversación volvió con fuerza a la mente de Wednesday. Aquella noche, al comienzo de su fugaz amistad en Nevermore. Aquella noche, en el balcón de la residencia que compartían, Enid, con una extraña mezcla de tristeza y frustración, le contó una de sus preocupaciones más acuciantes en aquel momento. Necesitaba hacerse más fuerte para cumplir una promesa que le había hecho a alguien. Pero a pesar de formar parte de uno de los linajes de hombres lobo más poderosos, estaba estancada en su entrenamiento y no veía ningún progreso visible. Entonces, con lágrimas en los ojos, le preguntó si Wednesday había llorado alguna vez por algo, por cualquier cosa. Su yo del pasado dudó un momento, sin saber si compartir una de las experiencias más personales y privadas de su vida. Pero algo en Enid le hizo sentir que podía confiar en ella. Así que le contó el dolor de su infancia. Cuando tenía 6 años, un grupo de niños marginados de su edad, durante una reunión de la alta sociedad de marginados, la obligaron a ver cómo mataban a su mascota, Nero, un escorpión que había sido su compañero. Ese grupo de niños le arrancaron las extremidades una a una y, finalmente, lo aplastaron con sus zapatos, pisoteándolo. Impotente, no pudo hacer nada más que mirar. Esa misma noche, lo enterró en la nieve, con lágrimas en los ojos. Pero en ese momento de profundo dolor, se hizo una promesa. Nunca volvería a llorar. No dejaría que el dolor la dominara, porque llorar no cambiaría nada. Se lo contó a Enid esa noche. No sabía por qué. Quizás compartir esa herida por primera vez con alguien le proporcionó algún tipo de alivio. «Sí, ayer rompí mi promesa, cuando vi a Luke, aunque solo fueron unas lágrimas», dijo Wednesday tras un momento de silencio. La palabra solo salió de sus labios como si intentara restarle importancia, como si quisiera que pareciera menos importante de lo que realmente era. Aún así, no podía evitar que sus pensamientos volvieran a Luke, a cómo se había sentido al verlo después de creer que había muerto. No es malo llorar. Todos necesitamos hacerlo de vez en cuando. No te hace débil, dijo Enid encogiéndose de hombros, sin darle importancia, solo bromeando un poco con Wednesday. Me pregunto si Luke habrá llorado alguna vez, murmuró Enid en voz alta para que Wednesday la oyera. Bueno, adiós. Mantente en contacto, ya sabes la dirección de mi blog. Puedes contactar conmigo allí, dijo Enid, despidiéndose y saliendo de la mansión. Si quería ayudar en la guerra, necesitaba a alguien que le dijera qué demonios hacer, contra quién luchar, cuándo y dónde. Wednesday vio cómo Enid abandonaba la casa, con la mente llena de pensamientos. Capítulo 230. Habían pasado 3 días desde la devastadora batalla en Sunny Valley y sus alrededores. El número de normies muertos superaba los 1500, una cifra que no solo era una tragedia para una ciudad de apenas 10.000 habitantes, sino también un desastre para todo el país. Las muertes de los normies fueron causadas por el fuego cruzado entre Luke y Elliot.
Además, Elliot apuntó deliberadamente a civiles, matando a varios intencionadamente mientras Luke ya no podía detenerlo. Además, los daños materiales en la ciudad ascendían a millones de dólares, con calles destruidas, edificios derribados y una infraestructura que tardaría años en reconstruirse. Luke seguía postrado en cama, aunque ya no presentaba heridas visibles. Cuando revivió, su aura verde curó la herida mortal causada por Elliot, pero no todas las demás lesiones que había acumulado durante la batalla. Ahora, con el paso de los días, su cuerpo se curaba por sí solo y, gracias a los cuidados de Wednesday, estaba casi como nuevo. Se estaba celebrando una reunión en la habitación de Luke. Estaban presentes Wednesday, Gómez, Fester, Natasha, Lurch, Tim, Nick, Simon y Octavius, el padre de los gemelos y tío segundo de Wednesday. Octavius es descendiente de una de las tres ramas principales de la familia Adams. El antepasado fundador de la familia Adams tuvo 3 hijos, cada uno de los cuales representaba una rama principal de la familia. Gómez y Fester son descendientes de Abraham Adams, el mayor de los 3 hijos del antepasado fundador. En términos de jerarquía, esto les otorgaría más poder. Aunque, en realidad, a los Adams no les importa mucho eso. Luego viene el hermano menor de Abraham, Alaric, de quien desciende Octavius. Y, por último, el menor de los 3 hermanos, Donovan. De su línea proviene It, que está ausente, ya que no es muy fan de este tipo de asuntos. El juicio será el próximo lunes. Dentro de 3 días, dijo Octavius, con tono apático, pero con una expresión más seria de lo habitual. De todos los adultos de la familia Adams, él es el más responsable y el que se toma las cosas más en serio. Siempre se encarga de la política familiar, el papeleo, etc. Por eso siempre tiene ojeras y una cara que parece estar a un paso del suicidio. Trabaja demasiado. ¿Qué pasa si Luke no está presente?, preguntó Natasha. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo permanecerá inconsciente. La última vez fueron 2 días, pero no tuvo que despertar un cuarto aura solo para sobrevivir. No importa. Es crucial celebrar el juicio lo antes posible. Tenemos pruebas sólidas y abundantes para acorralar a los Spellman. No necesita testificar, respondió Octavio, pasándose una mano por el pelo. La familia Adams estaba ahora totalmente involucrada en la antigua enemistad entre los Poe y los Spellman. Además, ahora más que nunca, todo el mundo creía que los Spellman estaban involucrados en asuntos demoníacos. Eso no era bueno para la sociedad marginada. Las pruebas que tenían eran sustanciales y significativas. Elliot y el libro de Soiga encontrado en su cadáver. Podían relacionar esto con el momento en que Luke y Wednesday mataron a Crackstone, justo antes de que pudieran recuperar el libro demoníaco, fueron interceptados por Dolores y el libro desapareció. En el juicio se revelaría públicamente que Crackstone había obtenido sus poderes a través de uno de los 6 grandes libros demoníacos. Esta información no era conocida por el público en general dentro de la comunidad marginada, pero era hora de que la verdad saliera a la luz, lo que colocaba a los Spellman en una posición crítica. Luego estaban las pruebas reunidas por Sophie y John Poe, los padres de Luke. Los documentos que Octavius había leído ayudarían, aunque no serían suficientes para demostrar con total certeza que los Spellman eran culpables o que habían hecho pactos con demonios. Sin embargo, todo dependía del extracto de memoria de Sophie Poe. Según la carta que dejó, esa era la prueba más importante, la que pondría a los Spellman en jaque mate. Junto con ciertos acontecimientos relacionados con Luke, como el ataque de demonios menores en la mansión Petropolus, la oportuna aparición de Dolores Spellman en Nevermore la misma noche en que Luke y Wednesday resucitaron a Crackstone, la luna de sangre en Nevermore y las poderosas figuras encapuchadas que lucharon contra Gómez y Fester, Octavius estaba casi seguro de que ganarían, y eso marcaría la caída de la gran familia psíquica. Al menos en nombre. Si realmente tenían varios miembros demoníacos que deberían estar muertos, no se debía subestimar su poder, no caerían sin luchar. ¿No tienen un psíquico que pueda extraer recuerdos?, preguntó Natasha, sugiriendo la idea de extraer de la mente de Luke el momento en que mató a Elliot, para demostrar al tribunal que el cadáver había permanecido intacto desde el momento de la muerte. De esa manera, sabrían que el libro de Soiga no había sido colocado allí. No es necesario. Gómez es el jefe del departamento de exterminio de demonios, nadie pensará que colocó uno de los 6 libros demoníacos en el cadáver de Elliot para incriminarlo. Además, es mejor no decir que Luke mató a Elliot, respondió Octavio, mirando a Natasha. ¿Vamos a mentir al tribunal?, preguntó Natasha. Eso no era precisamente aconsejable. Sí.
No queremos que todo el mundo sepa que Luke mató a Elliot, porque eso significaría que se enterarían de que ha despertado un cuarto aura. Es mejor que piensen que Gómez y Fester llegaron justo a tiempo para acabar con Elliot. De cualquier manera, las dos personas con las que lucharon están oficialmente muertas, así que no pueden testificar en nuestra contra, explicó Octavius. Por otro lado, creía que revelar que Luke había despertado un cuarto aura causaría un gran revuelo, y eso no sería bueno para el juicio. Podrían acusar a Luke de hacer tratos con demonios para obtener tantas auras, o alguna otra tontería que era mejor evitar. Y además, de esta manera, los enemigos restantes subestimarían la fuerza de Luke, y cuando despertara y comenzara a entrenar su nueva aura, estaría en un nivel completamente diferente. Natasha asintió, comprendiendo su razonamiento. Era cierto que al público le costaría creer que un psíquico pudiera tener 4 auras de forma natural. Y un juicio que involucraba asuntos demoníacos no ayudaba. El juicio ya estaba programado. A diferencia del sistema judicial normal, donde los procesos podían prolongarse durante años debido a la burocracia y los tecnicismos legales, la sociedad marginada tenía un enfoque mucho más directo y pragmático. Cuando se trataba de delitos relacionados con pactos demoníacos, el Consejo intervenía con mano firme, emitiendo sentencias rápidas y contundentes. No había lugar para debates interminables ni apelaciones sin fin. Si las pruebas eran claras, el veredicto se dictaba sin demora. En este caso, el peso de las acusaciones y el prestigio de la familia Adams aceleraron aún más el proceso. Una de las familias psíquicas más influyentes estaba presentando cargos por el uso de magia demoníaca, y el consejo no podía permitirse ignorarlo. El hecho de que Gómez fuera el jefe del departamento de exterminio de demonios ayudó mucho. La corrupción de los Spellman y sus vínculos con fuerzas prohibidas representaban una amenaza para toda la sociedad marginada. Así, en solo unos días, se celebraría el juicio, en el que la poderosa familia Spellman se sentaría en el banquillo. Si eran declarados culpables, el castigo no sería una simple sentencia, sino que la sentencia podría ser la ejecución total de la familia. Los demonios son considerados enemigos absolutos, criaturas cuyo único propósito es la destrucción, el caos y devorar almas, tanto de los normies como de los marginados. No son solo una amenaza para un grupo, sino para la propia existencia de toda la humanidad. Un demonio superior puede aparecer en el plano terrenal a voluntad, causar una destrucción colosal y regresar a su dimensión antes de que nadie pueda reaccionar. Si el juicio demostraba que los Spellman habían hecho pactos con demonios superiores, serían considerados traidores a los suyos. En ese caso, la única sentencia posible sería la exterminación de la familia y la purga de todos sus miembros sin excepción. Sin prisión, sin exilio, sin segundas oportunidades. 2 días antes del juicio, con Luke aún inconsciente, todos se mudaron a la mansión Adams, el hogar de Miércoles. Luke, aunque no lo sabía, había estado bajo la protección de un escolta muy poderoso. Incluso el propio Edward Spellman se lo habría pensado 2 veces antes de atacarlo en ese momento. Y así pasó una semana. Luke abrió lentamente los ojos, con la visión borrosa al principio, ajustándose con dificultad después de estar inconsciente durante varios días. Lo primero que notó fue la oscuridad de la habitación, solo interrumpida por el pálido resplandor de la luna llena que se colaba por la gran ventana. Las oscuras cortinas habían sido abiertas, permitiendo que la luz plateada bañara la habitación con un brillo fantasmal, proyectando largas sombras en las paredes. Por fin me desperté, pensó Luke. Sentía el cuerpo pesado, como si aún estuviera atrapado en un sueño profundo. Cuando intentó mover un brazo, notó un peso sobre él y giró la cabeza. Allí, descansando sobre su pecho, estaba Wednesday. Su rostro inexpresivo, como una máscara de porcelana inmutable, lo miraba fijamente. Sus 2 cuencas oscuras lo atravesaban con intensidad, como si lo hubiera estado observando en silencio durante horas. Casi me cago encima, pensó Luke, tragando saliva mientras miraba a los ojos de Wednesday. Esperaba tener un déjà vu, como la última vez que había estado inconsciente, pero esta vez Wednesday no estaba dormida. Por suerte, su novia era muy guapa. Incluso con la luz tenue y su expresión impasible, Wednesday era hermosa. Su cabello negro enmarcaba su rostro como una cascada de sombras, y la luz de la luna le daba un brillo casi místico. Parecía una muñeca de porcelana viviente. Perfecta. Luke sintió que se le secaba la garganta y que se le quebraba la voz al intentar hablar por primera vez en días. Hola, ¿cuánto tiempo ha? Antes de que pudiera terminar la frase, Wednesday lo interrumpió. Se inclinó y lo besó.
Un beso largo y profundo, sin prisas pero firme. Sus fríos labios contrastaban con el calor que comenzaba a extenderse por el cuerpo de Luke. Sin dudarlo, él le devolvió el beso, igualando su intensidad. Después de varios largos segundos, Wednesday se apartó de Luke, abriendo los ojos pero manteniendo la mirada fija en él. Luke, aún sintiendo el cosquilleo del beso en los labios, sonrió levemente. Estaba a punto de soltar un comentario burlón para romper la tensión, tal vez algo como, ¿me extrañaste mucho? Oh vaya, qué bienvenida, casi me haces desmayar otra vez, pero, una vez más, Wednesday lo interrumpió. Ella dijo 2 palabras. Te amo. No había vacilación en la voz de Wednesday. No era una confesión impulsiva ni un susurro tímido. Era un hecho. Luke parpadeó, sintiendo que su corazón, que acababa de recuperar su ritmo normal, daba un vuelco. No se lo esperaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.